Suscríbete a la Panterita. En la primera fecha, que son Ameliano, que hará de local de nuevo en Villa Lisa, ahí a cuadras de tu casa, profe, enfrentando a Cerro Porteño, que impactó, sorprendió gratamente a la afición deportiva azulgrana y a nosotros mismos por el juego colectivo que mostró en su debut y el rendimiento particularmente individual de muchos jugadores. Partiendo de Cecilio Domínguez, del propio Iturbe, de Piris de Amota, que ratificó lo que había hecho en la pretemporada en los amistosos, de acuerdo a lo que habíamos visto él y su rendimiento, para ponerse en firme línea de candidato a pelear el título. Y después vamos a ver cómo se desarrolla el partido de mañana entre Libertad, que no digo que haya empezado con dudas en el partido frente a Guaraní, pero que va a tener otro rival difícil que comenzó ganando también, con un entrenador que ya hace una temporada también ha estado trabajando con el Sportivo Luqueño, club muy difícil de manejar y que le ha ido bien. No se cuestiona más ahora, ¿eh? No se cuestiona el equipo, no se cuestiona a fulanito, no se le cuestiona al técnico. Bueno, primera fecha. No, y viene de hacer un... No, pero antes arrancaba luego con un clima adverso. ¿En Luque? No, Luque es muy difícil. No, complicadísimo. No es fácil dirigir el Sportivo Luqueño. Y han pasado por allí grandes entrenadores con mucha espalda y con grandes pergaminos, ¿verdad? Sí. Y a Julio César Cáceres, que después de Olimpia se fue a dirigir el Sportivo Luqueño, le ha ido bien, ha sabido guapear cosas muy complicadas y bueno, vamos a ver qué pasa mañana en ese partido que se va a jugar en cancha de Libertad. Vamos a ver Olimpia hoy. Vamos a ver en un ambiente no muy halagüeño. Por lo menos no hay tranquilidad. No hay tranquilidad, da la sensación que hay seguridad. Hay mucha tensión. Ayer yo recibía la información de que Juan Espínola va a ser el arquero titular. Hoy me dicen desde Encarnación que no. Yo sostengo, yo confío en mi fuente, porque cuando esta fuente me dijo no va a jugar el partido Juan Espínola, recuerdan ustedes que con Gustavito en la mesa había un poco de duda, no sé si vos escuchaste, viste el programa tan en ese entonces, había una duda en el arco, sí. Y yo les dije no va a jugar Juan Espínola, pese a que al principio estaba para jugar, pero después yo tenía la información clarita de que jugaba Gastón Olveira, y ahora me dijeron que va a jugar Juan, pero que Olveira está bien. Está recuperado. Y dicen otros de Encarnación ahora, vamos a ver qué novedad maneja Gustavo, de que al final va a ser Olveira, de que podría arrancar de titular Carlos Barrúa, de que Prato va a estar en la banca. Yo no tengo dudas si viajó. Debería estar. Pero digo yo una cosa, disculpame, Tano, pero digo yo una cosa, sacando el tema del arquero, que es un tema aparte, especial, ¿verdad? Pero algo tiene que hacer Chiqui, porque no puede ser más de lo mismo, porque tiene que cambiar la fisonomía del equipo, la propuesta del equipo. Tano, ¿vos lo viste jugar a Olimpia? Sí, yo lo vi y me decepcionó. Una lágrima. Me decepcionó. Hay dos equipos que me decepcionaron, pero por lejos en esta primera fecha. Uno Olimpia, el otro Nacional. Sí. Pero yendo poco a lo de Olimpia, no podés cambiar tanto a la segunda fecha. Sí. No podés cambiar. Vos tenés que darle seguridad, tenés que darle continuidad a tu equipo. Tenés que darle confianza. Y si ya arrancás con cambios en el arco, que tendrá sus motivos, pero a mí me cuesta realmente encontrar un motivo por el cual él cambió su arquero. No podés cambiar de una fecha a otra arrancando por el arco, porque le estás restando confianza a tu equipo. Una defensa que tuvo o que tiene muchos cambios en comparación a lo que fue la temporada anterior, y no es una buena señal. ¿Quién es el único sobreviviente ahí, digamos, titular? Solamente el Tucu Salazar. Y Tucu y Barreto. No, pero Barreto era suplente. No, pero él terminó jugando. Ya se termina jugando, pero era suplente, a eso voy. Después tener la mitad son jugadores nuevos. Sí, a uno le costó muchísimo, que fue el lateral izquierdo. Sí. Le costó muchísimo a Román. Román habrá jugado al 30-40% de su capacidad. De lo que mostró en Nacional. Claro, totalmente. Entonces, estamos de acuerdo que le falta fútbol, pero no podés cambiar medio equipo después de entrenar prácticamente toda la pretemporada con un equipo. Eso. ¿Verdad? Está bien, un injerto, un toque, porque Quintanita tampoco funcionó en la mitad de la cancha. Yo estoy seguro de que Arrúa le va a dar una gran mano, pero no es una buena señal de que para la segunda fecha estés cambiando bastante, porque al final vos estás tirando toda la basura, todo lo que hiciste en la pretemporada. Claro, pero hay una cuestión. Esto es primero, si yo me pongo un
de un poquitito nomás en el lugar de Chiqui, primero es Olimpia. Y segundo, las oportunidades son pocas. Por ejemplo, a mí me decepcionó totalmente Huguito Fernández. Sí. Pero, ¿sabes qué? Deambuló por la cancha, desorientado totalmente, bajo nivel. Entonces, eso, por ejemplo, en Olimpia, cuando vos tenés la oportunidad, como huérfano a la teta, hermano, ahí agarrate fuerte, claro, y hacer lo mejor, es Olimpia. Ese es el tema. También, yo no le saco la cuota de responsabilidad a Chiqui, pero los jugadores también, cuando le tienen la oportunidad, tratándose de Olimpia, ¿cuántos jugadores querrían vestir esa camiseta visión de honor del fútbol paraguayo titular en Olimpia? ¿Verdad? Saltar a la cancha. Eso tienen que tener conciencia estos jugadores de la nueva jornada. Yo creo que sí, es decir, o sea, todo jugador que viste la casaca de Olimpia de Cerro o de Guaraní, hablando de los tres grandes del fútbol paraguayo en convocatoria y históricos, ¿verdad? O la de Libertad hoy en día, que se ha constituido en un equipo ganador en los últimos años. Y sí, digamos, ubicándose, no hablemos de sus seguidores. No hablemos de seguidores, pero hablemos sí como equipo. Como institución, como club, de lo que ha logrado. Uno de los grandes. Ahora es uno de los grandes futbolísticamente hablando. Futbolísticamente y en gloria, en títulos. Claro. No le pueden quitar a Libertad los méritos que ha hecho. Totalmente. De un tiempo a esta parte. Lo que yo sí transmito, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el Tano. Vos como entrenador tenés que darle confianza a tus jugadores. Si le das inseguridad a tus jugadores, y por más profesional y por más que tenga trayectoria y por más que vista la camiseta de Olimpia, y le va a ser difícil. En un momento dado, al comienzo va a ser complicado. Si yo voy a pero esa confianza tiene que tener un límite también, ¿no? Porque si le da. Vamos a pero rescato. Espera un ratito. No, pues yo no terminé, ya me quedé. Bueno, te escucho. Bueno, te escucho. Bueno, yo rescato, por ejemplo, digo, el de Paiva. ¿Cuántas oportunidades lo que ya tuvo? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Y después? No se manifiesta, amigo. No puede, insostenible. Y conste que él tiene que tener confianza. ¿Por qué digo? ¿Por qué? Porque el técnico dijo, le voy a dar una oportunidad más, pidió por él para que se quede. Entonces, no puede decir que no está arropado, no puede decir que no tiene el respaldo del técnico, si el técnico pidió por él. Tiene respaldo del técnico, pero no está arropado por el equipo. Porque Olimpia no ha producido lo que necesitaba. Vos viste, vas a hacer memoria, sí, y es muy difícil encontrar un jugador de Olimpia a 6 puntos. Va a ser generoso si le da a lo mejor Olveira, porque tuvo tapadas influyentes, ¿verdad? Después el resto 5 para abajo. Sí. Todo el equipo luego. Y todo el equipo. Entonces, si vos tenés un 9 que de por sí ya no tiene confianza y el equipo no produce lo que tiene que producir, es muy difícil. Es muy difícil. Sí, le va a hacer cuesta arriba. Aparte que no tiene confianza, mucha gente, o sea, no me voy a poner como abogado de Paiva, no le llevó muchas pelotas, pero él tampoco tiene, no encuentra. Y aunque Chiqui Arce diga que el periodismo no le va a marcar la pauta y que no hay ningún periodista que le pueda decir lo que tiene que hacer, yo entiendo, pero él escucha todo y tiene que escuchar. Hoy yo soy así directo, siempre tuve un periodismo directo y frontal, y a mí el fútbol me ha enseñado que es el día a día, es el presente. Es el presente. El piso se le mueve a Chiqui Arce. Chiqui Arce está obligado a quitar buenos resultados o no va a llegar, así como están las cosas, muy lejos con este plantel de Olimpia, o no va a pasar muchas fechas para que él deje de ser el entrenador de Olimpia. Esa es la pura realidad. Olimpia hoy está obligado a ganar. Primero ganar y después pensar en jugar bien. Porque hoy, si no le gana a Tacuarí, hoy, este equipo de Olimpia, le veo vida corta a Chiqui Arce. Con más razón como está manejando el plantel. No le transmite seguridad hoy a su propio plantel. Y Chiqui se tiene que preocupar él de que su equipo rinda, no de lo que dice el periodismo. Si el periodismo dice tiene que jugar de titular Prato o tiene que jugar de titular Juan Espínola, es el periodismo. Porque nosotros estamos viendo, es decir, si tu equipo no rinde, si tu delantero no le pega una ni al arco iris, cambia tu equipo. Y si ayer dijiste una cosa y hoy haces otra cosa, bancate. El hombre es amo de su silencio, ¿verdad? Amo de su silencio y esclavo de su palabra. Él dijo
No Benicio, no Tano, no Carlos Quise, no Luis Enrique. Que Prato no iba a jugar. Que era un riesgo ponerlo. Él dijo, hoy Prato está en Encarnación. Entiendo que va a vestir, que va a estar en la banca. O le llevó para conocer la Perla del Sur, para que conozca la hermosa ciudad de Encarnación. No, lo necesita. Por lo menos unos minutos. Y si ayer se decidió por Olveira y después entró Juan Espínola, y ayer jugaba Juan Espínola y hoy juega Olveira, a mí no me va a extrañar que hoy juegue otra vez del vamos Gastón Olveira. No me va a extrañar. Pero si está bien, la lógica te dice que le va a poner. Porque así como lo puso la primera fecha, ¿por qué lo va a cambiar? Y te estoy diciendo que a mí no me va a extrañar que lo vuelva a poner. Bueno, pues esa lógica no hubo en el arranque del torneo. No hubo. Porque para todos era Espínola el arquero titular. todo lógico. ¿verdad? Pero lógico, el mejor jugador de este señor, el mejor jugador de Olimpia, carajo, en el último semestre, fue Juan Espínola. Repito lo que vengo diciendo, por encima de Facundo Zavala. Chiqui, bueno, hilamos fino para decir que en el arco son dos buenos arqueros, es cierto. En eso es cierto. No vamos a ir en contra de la verdad. Son dos muy buenos arqueros. Pero ¿quién merecía perder el arranque de la titularidad Juan Espínola? No. Y bueno, no, sencillamente no. Así que ni el Tano, ni Benicio, ni yo, ni Bernabé, ni Carlos Quise, ni Bernabé padre, nadie tenemos la verdad absoluta en el fútbol. Y tampoco el señor Francisco Chiqui Arce. Pero Chiqui Arce, antes de preocuparse por el periodismo, que decimos nosotros, Chiqui, me extraña, tendrías que preocuparte un poquito más de darle confianza a tus jugadores, de armar el equipo. ¿Verdad? Porque nosotros tenemos terotero. Y nos duele que cuando haya algo que vos tenés que decidir, sea el periodismo. Y acá está bien. Estábamos entre cuatro. Todo el mundo hablaba de Juan Espínola. Bueno, se decidió por Olveira. Pasó lo que pasó. Olveira estaba haciendo un buen partido, salió porque tuvo problemas en los gemelos. O sea, se le acalambró la pantorrilla. Sí. ¿Verdad? Salió. Entró Juan Espínola. Hoy, ayer parecía que jugaba Juan. Me decían a mí, informaciones. Va a jugar Juan. Hoy, el arquero de la selección parece que no va a arrancar el partido. ¿Verdad? Vamos a ir hasta Gustavito, que está en Encarnación. Y yo adelanto ya hoy esto. Adelanto ahora, pase lo que pase. No voy a jugar más con el diario del lunes. Y le tengo poca paciencia cuando la gente es terca, es caprichosa. ¿Entienden? Y esto sigue así, Juan Espínola se va a ir a Olimpia. Es más, se puede ir a final del campeonato inclusive. Porque hay clubes importantes que tienen en cuenta y lo quieren llevar. No digo que él tenga que ser el dueño absoluto del arco. Digo nomás que la inseguridad que vos transmitís, ¿verdad? Que un día le decís que va a jugar y el otro día no va a jugar a un jugador, eso que transmite. ¿Qué te dice eso? Tano, yo te digo esta tarde, vos jugás mañana, Tano. Y mañana a la tarde te digo, no, vos no jugás. Qué inseguridad. Y la verdad que me extraña viniendo ¿Te va a calentar o no te va a situación. calentar? Claro, por supuesto. Pero te va a morder, va a mascar, va a meter una goma de mascar. Como dicen los muchachos, es chiclear. Vas a chiclear ahí, o te vas a poner tu auricular, vas a escuchar música, vas a tratar un poco de, por más que vos estés destruido por dentro. Me va a calentar si es que no me explican. ¿Verdad? Porque hay situaciones que ameritan una explicación, del entrenador para el jugador. Para un jugador como Juan Espínola, por ejemplo, tiene que explicarle. Sobre todo si le dijiste que vas a jugar y al final no juega. ¿Verdad? Además, un arquero que cumplió, ¿verdad? Con creces. Y el periodismo nunca, yo no entiendo, a mí me extraña porque nosotros tenemos mucha fuente en el Olimpia, pero y fuente válida, de que hoy Chiqui se preocupe mucho de lo que puede hacer el periodismo, es que nadie le quiere armar, me extraña. Nadie le va a armar, el periodista va a opinar siempre, ¿verdad? No porque nosotros acertemos que el equipo va a jugar, va a cambiar, ¿verdad? Chiqui en los últimos tiempos
ni al terminar los entrenamientos le dice al plantel qué equipo va a jugar. No sabe qué equipo va a arrancar. O sea, sabe, pero se guarda para él. Se guarda para él. A los jugadores le dice al día siguiente, el día de la charla. Y generalmente en la última práctica el jugador ya sabe si que va a jugar. Pero esta es la pura verdad. Hay una frase muy vieja en el fútbol. No sé si es remanida, como se dice, ¿verdad? Pero el técnico es hijo de resultados. Lastimosamente, acá y en otro fútbol, con más razón. No es como en Europa, ¿verdad? Que hay un contrato y más o menos se respeta hasta cierto punto. Sí. Acá vos no has ganado 3 partidos de equipo grande. Y lo siento. La presión es tan grande que es difícil sostener al entrenador. Es enorme, porque Olimpia necesita llegar armado para ese partido de Copa Sudamericana. Pues si Olimpia no llega a ingresar a fase de grupo Copa Sudamericana, otra vez será un año más que complicado, Sí. por lo económico. No, Copa Sudamericana tiene que ir a fase de grupo, sin ninguna duda, porque ahí genera recursos, punto uno. Tiene presencia, vigencia y presencia internacional. Entonces, por imperio de las circunstancias y las necesidades y las realidades del Olimpia como institución, la Copa Sudamericana tiene que ser una tabla grande de salvación. Sí. Bueno, vamos con Gustavito Gavilán. Gustavo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Luis Enrique, ¿cómo estás? El saludo cordial a toda la audiencia de la 180 Radio. Bueno, vamos a recuperar la señal de Gustavito, que está ahí en la playa de San José, en Encarnación. Vamos a volver con él en un momento. Acá hay una cuestión clara, sencilla y práctica, ¿verdad? Cuando le sacó, Juan no le dijo nada. Yo estoy seguro que el arquero Juan Espínola no le dijo, no le pidió eso que vos decís. Pero profe, ¿qué hice mal? Hasta el último partido oficial que jugamos fui considerado figura, hice un gran trabajo. ¿Por qué me va a quitar ahora el arranque? A mí, yo soy Juan Espínola y Chiqui Arce me saca del equipo habiendo tenido una temporada fantástica, mi último partido oficial, y no me da una explicación. Yo le voy y le hablo y le encaro. ¿Sabes por qué? Le encaro. Porque cuando había una oferta grande, importante para Juan Espínola, él le dijo, no, quédate, yo te necesito. Vos sos importante para mí. Obviamente con 2 arqueros. Todo el mismo derecho que tiene Juan Espínola tiene Gastón Olveira, lo aclaro. Claro. Aclaro, el mismo derecho que Juan tiene Olveira. Aclaro. Pero si vos terminaste el año, cumpliste con el entrenador, quédate, no te vayas, cumplió el pedido, se quedó, hizo un gran trabajo, por lo menos que me explique, a mí que me explique. No es que me voy a ir a encararle nariz con nariz y me voy a tratar de faltar la autoridad del entrenador, pero el entrenador también tiene que respetar, porque ya cambió eso de que antes también, viste que vos, el entrenador arma el equipo, yo te pongo, y vos no me preguntás por qué yo te pongo, No. ¿verdad? Pero cuando te quito, ¿por qué me tenés que pedir explicación? Te dicen mucho. Hoy en día las situaciones son diferentes para analizar, porque este es un puesto muy complicado, ¿verdad? Porque juega uno solo, es decir, no podés poner 2 arqueros en el arco. Por eso siempre dije yo, siempre el segundo tiene que tener un escalón más abajo. El problema de Olimpia es que los dos están en un mismo nivel de capacidad. Sí, sí, son 2 muy buenos arqueros. Claro, y Algo es un diferente. problema. Capacidad sí, pero presentes distintos. Sí. Porque Espínola terminó jugando los 3-4 meses finales del año Sí, anterior. no, O y sea, a estamos gran hablando de una nivel. situación diferente. No, a gran nivel. Lo Sí. que no vamos a hablar de los partidos que jugó, vamos a hablar por qué uno es titular y por qué el otro va a ser suplente desde el punto de vista del análisis de la capacidad. Y nos encontramos que los dos tienen virtudes, Claro. los dos a gran nivel. Los minutos que estuvo en la cancha, Gastón Olveira le tapó dos pelotas de gol, ya Robert. Sí, ese sí, partido, claro. ese partido tenía que ser ganador Sol de América. Ese partido por méritos, posibilidades que generó frente al arco rival Sol de América, entre Olimpia y Sol. Sol de América tenía que ser el ganador. Y recuerdo ese remate a quemarropa
del extremo por izquierda, creo que no le vieron nunca a ese jugador número 11 en Sol de América, que no recuerdo ahora el apellido. Bueno, ese sacó un remate a quemarropa, un reflejo de Gastón impresionante, era gol seguro, lo tapó el arquero. O sea, los dos a gran nivel. Y por eso digo yo, es un problema y es un dilema. ¿Por qué se inclinó por Gastón Olveira? Y las razones las tendrá Chiqui, que jamás lo dijo. Gustavito. Gracias, Luis Enrique. Recuperamos la señal aquí, reitero, en la zona de Encarnación, en la playa de San José, para lo que va a ser este cotejo a partir de las 20:30 entre el equipo de Tacuarí y Olimpia. Escuchando atentamente el análisis y, lógicamente, con la presión encima que tiene el equipo franjeado de poder sacar ya los 3 puntos que puedan acomodar dentro de la tabla de posiciones, de poner un manto de tranquilidad a este momento que se quiere volver tumultuoso en esta interna que está viviendo Olimpia actualmente, Luis Enrique. Bueno, al final va a jugar el nuevo Olveira de titular. Y es lo que veníamos manejando. Yo hoy, y ayer también lo decía a Gianluca y a los compañeros del Extra, yo no quiero poner en ningún momento ya la mano en el fuego por el equipo que vamos lanzando, porque es de permanente cambio. Uno menciona el equipo y en horas de la tarde, luego de la charla, hay cambios. Esto ya ocurrió en el partido pasado y ya viene sucediendo ya en años anteriores. Uno dice indecisión, dudas que pueda llegar a tener Francisco Chiqui Arce. Lo cierto y lo concreto es que hoy por lo menos amanecimos nuevamente. Ayer era Juan Espínola, hoy Gastón Olveira, Luis Enrique. Sí, claro. Nadie le quiere marcar la pauta al entrenador de Olimpia, pero supuestamente dice ahí, ningún periodista me va a marcar la pauta, pues nadie le va a marcar la pauta. Nada más que hablamos de la situación, ¿verdad? Del presente. Olimpia jugó un desastre, Olimpia estuvo mal frente a Sol de América, pudo haber perdido ese partido. 10 minutos más o 5 minutos más, Olimpia perdía el partido frente a Sol de América. Eso le tiene que preocupar a Chiqui Arce, no lo que dice el periodismo deportivo, que me extraña de Chiqui realmente. Me extraña. Yo lo considero una persona preparada, pero por lo visto a veces igual, ¿verdad? Yo tengo un respeto y consideración por Francisco, pero lo siento, no sé, lo siento inseguro, lo siento raro, lo siento diferente a Chiqui Arce. Puede que no, a lo mejor yo estoy equivocado, no estoy ahí con el plantel para ver muchas cosas, pero él últimamente no viene siendo muy coherente, sino no está siendo muy claro, y me parece que incluso eso le transmite a su plantel. Tampoco voy a decir, ¿sabe? Que yo hablo con 3, 4, 5 jugadores del plantel de Olimpia, hablo con, no sé, pero algo no me cierra ahí en el plantel. Él está obligado hoy a ganar el partido, ojo. Él está obligado a que Olimpia gane hoy. Sí, está con esa necesidad imperiosa de poder obtener, es más, se cambiaron los planes de lo que iba a ser esta segunda fecha. Bien recalcaban el punto de Lucas Prato, lo de Arrúa también, que ya se incorporó el día sábado y ya está aquí para, incluso hay algunos que mencionan, y por lo que pudimos averiguar tiene grandes chances de poder arrancar de titular, pero entre esos dichos y lo que podemos llegar a mencionar es que tiene dudas el profe Francisco Chiqui Arce, y hoy está presionado no solamente por la afición, sino allá hay un sector también de la dirigencia que reclama un poco más, quiere ver a su equipo jugar ya con un trabajo, con un tiempo, con una pretemporada hecha, teniendo en cuenta y siendo realista, Luis Enrique, que Olimpia fue de lo más flojo que presentó en esta primera fecha a nivel táctico, a nivel futbolístico, Luis Enrique. Bueno, ¿qué equipo manejás vos por ahora para esta noche? Así como están las cosas, y mantengo esa duda, Gastón Olveira, la zona defensiva con el Tucu Salazar, los centrales va a mantener Hugo Benítez con Junior Barreto, y por el sector izquierdo Fernando Román. Por derecha sí, ya podría aparecer Manu Romero, Richard Ortiz, Ramón Martínez, y por el costado izquierdo Arrúa, dejando en punta a Derlis González, y tengo esa duda, ¿quién podría estar arrancando como centro delantero? Se habla también de la posibilidad que continúe Paiva, que pueda jugar Bruera, y por qué no aparecer la figura ya del Sub-19, hacerlo jugar, aunque hoy Olimpia está presionado y habitualmente cuando un equipo está presionado descarta la posibilidad del Sub-19 que arranque titular Luis Enrique. Ahora, Arrúa está como para jugar. A mí me decían que está dentro de los planes de Francisco Chiqui Arce, porque a Olimpia le faltaba fútbol. Él vino bien, hizo la pretemporada con Nacional, eso hizo también que rápidamente se adecue a los trabajos. Incluso ya
ingresó dentro del equipo base en el transcurso de estos pocos días, porque hay que recordar, Arrua ingresó el día sábado, fue su primer trabajo con el plantel, y ya a partir de ese día lunes, que fue tal vez un movimiento táctico ya para salir ya a este sector del país, a la zona de Encarnación, fue poco los trabajos que realizó en el orden táctico Francisco Chiqui Arce, Luis Enrique. ¿Y Prato? Prato va a ser una alternativa, por ahí, arranca titular, pero ahí rompemos la lógica, porque el viernes decía, todavía le está costando, yo creo que va a tener todavía una semana. Va a ser un riesgo, dijo. Va a ser un riesgo, pero hoy Olimpia está en riesgo. O sea, vos decís que la necesidad un poco lo va a obligar a cambiar de opinión y ponerlo. Y yo creo que sí, al traerlo aquí a Encarnación ya te demuestra eso, profe, porque decía, a él le falta una semana más, tal vez para el sábado, ya para la tercera fecha podría ser utilizado, pero también yo creo que Francisco Chiqui Arce sabe dónde está pisando, donde el piso lentamente se le empieza a mover y tiene que tratar de tener esa seguridad necesaria para poder capitalizar. Bueno, hay mucha expectativa en Encarnación, Gustavo. Hay una buena respuesta del público. ¿Estamos ya por las 11.000 boletas vendidas o no? Así nos comentaban en el transcurso de esta mañana, cerca de 11.000 boletas vendidas ya en lo que fue ya esta venta ya prematura, y ya a partir del día domingo vendiéndose con precios. ¿Qué pasó de Raúl Vicente normales? Amarilla? Se estipuló que cerca de... Perdón, lo que tenemos un delay contigo, Gustavito, pero igual periodísticamente vale este contacto. ¿Cuál es el rol ahora de Raúl Vicente Amarilla? ¿Cambió su rol o no? Porque apareció ayer, por ejemplo, en esa firma importante de Olimpia con Bueno, para que el estadio ya sea estadio Bueno Manuel Ferreira y otras cuestiones, ¿verdad? Ahora, él ya no se acerca mucho al plantel como antes, al plantel de jugadores, digo. Él está cumpliendo un rol tal vez un poco más administrativo, hablando mal y pronto de relaciones públicas y protocolo. El que está más de cerca es Carlos Aitor García, que hizo todo, se encargó de las incorporaciones, que estuvo muy de cerca con el profe Francisco Chiqui Arce, con el presidente Miguel Cardona, tratando de armar lo que fue este plantel. Pero incluso él se tomó algunos días, estuvo por Ciudad del Este, y ya está retomando nuevamente sus actividades, por eso hablando más bien ya acompañando incluso actividades en otras áreas ya de Raúl Vicente Amarilla, como el campus que se hizo en Ciudad del Este, la presentación de un campus, luego ya ayer ya presente en esa presentación del convenio, Luis Enrique. Bueno, y a propósito del convenio, ¿qué destacás de lo que ocurrió ayer? Y mira, son 4 años importantes para la entidad franjeada. Recalcabas ese punto, Luis Enrique, el cambio de nombre, si así podemos denominar, porque pasa a ser Estadio Bueno Manuel Ferreira. Anteriormente era Estadio Tigo Manuel Ferreira. Hay un pequeño cambio, hay alianzas importantes que se vienen desarrollando de una empresa que está pujante dentro de este mercado y que quiere seguir avanzando, y ha tomado a los equipos grandes, incluso a la selección paraguaya, y también absorbiendo acá a los otros equipos a nivel popular. Y ayer el presidente mencionaba la posibilidad de que los socios también tengan esa posibilidad de tener ciertos beneficios con dicho banco, Luis Enrique. Sí, me dicen que el banco va a invertir mucho en Olimpia, pero que también va a ir supervisando un poco los movimientos que hace la institución en la parte financiera. El banco, me dijeron, pero en fin, así como están las cosas, va a haber una sola lista realmente, porque se habló tanto de Recanate que esta mañana me decían que así como están las cosas, podría existir una sola lista, porque definitivamente Coto Nogués es el candidato del presidente Miki Cardona. Yo particularmente pienso que en Olimpia, lógicamente, va a haber asamblea, pero con lista única. Y ayer creo que fue el puntapié inicial, por lo que pude observar, por lo que pude sentir ayer en esa cumbre o en esa reunión entre varios dirigentes, ya sea socios vitalicios e invitados especiales que estuvieron presentes en la firma del convenio, donde gran parte brindaban su apoyo, inclusive ya de la manera que uno lo escucha también a Coto Nogués. Creo que en los próximos días va a estar oficializando, y creo que va a ser la única lista que esté presente, y de acuerdo a ello a acomodar la lista. Es cierto, el viernes pasado hubo una reunión en la casa de don Marcelo Recanate, eso me confirmaron plenamente, con socios también vitalicios, tratando un poco de incentivar, de apoyar, de tratar de que Marcelo Recanate sea
parte de dicha asamblea, pero no está reuniendo tal vez de los nombres pesos pesados dentro del Club Olimpia esa capacidad para que él pueda llegar a ser el candidato a presidente. Él no está tampoco lejano a la posibilidad de acompañar, ya sea a la medida que sea. Por eso ayer también mencionaba una posibilidad de que Marcelo Recanati pueda integrar la lista incluso de Coto Noves, Luis Enrique. Bueno, perfecto. Chiqui Arce, si no gana hoy, va a dirigir el siguiente partido, está pegado. ¿Se le puede complicar? Y miro el cielo, Luis Enrique, y vendrán negros nubarrones. Bueno, meteorología no marca lluvia, ahora está asado más o menos. Y acá en este momento, por lo menos, encima donde estamos por lo menos, hay nubarrones importantes. Yo creo que hoy no va a haber ninguna determinación, Luis Enrique, pero el fútbol es muy cambiante, puede pasar mucho por el rendimiento. Hay que recordar, Olimpia vuelve a jugar el próximo sábado y si no saca resultados positivos, esto va a obligar a que la comisión directiva empiece a tomar ya riendas en este asunto. Y hay que recordar, el presidente Miguel Cardona es el que apoya, pero Miguel Cardona queda hasta marzo. ¿Cuál sería la postura de los nuevos candidatos o por lo menos que quieren integrar dentro de la comisión directiva? Ese es todo un dilema también, Luis Enrique, de lo que pueda llegar en el futuro en el Club Olimpia, Luis Enrique. No, si Olimpia no gana estos tres primeros partidos, ni Cardona le va a poder frenar más, defender a Chiqui. ¿Cómo le va a defender? No, defendible la postura, por la urgencia. Sí, está obligado. El tercer partido, el fin de semana, ¿contra quién juega Olimpia? ¿Con Nacional? Y si no gana hoy, si hoy Olimpia no gana, el próximo partido juega de local en el Defensores contra Nacional. Tercera fecha. Pero hay que reconocer una cosa. Por esas cosas del destino, el calendario le beneficia, porque no son rivales de un potencial. Ya así dijimos con Sol de América recién ascendido, le están matando a los demás. Hoy no le ganó, casi le ganó Sol de América. Vos mismo dijiste. Totalmente. Pudo salir el Sol de noche en el Defensor, estuvo cerca, dijiste. Totalmente, la sorpresa. Y ese pues es la magia del fútbol. Y bueno, ya sé, te digo. Pero te digo, ¿cuál fue el debut de Nacional? Acá de Citano, uno de los equipos que le decepcionó, igual que Olimpia, ¿verdad? Pero ¿quién le ganó a Nacional? El rival de hoy, no, digo nomás el antecedente inmediato. El rival de hoy es un equipo también que perdió en el arranque nomás, cuando nosotros teníamos una gran expectativa por los refuerzos que tiene, como es Tacuarí. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. El problema son las responsabilidades. La responsabilidad que tiene Olimpia no lo tiene Tacuarí, por ejemplo. Yo te digo una cosa, el problema para mí no es luego el rival que pueda tener Olimpia. El problema es Olimpia. El problema es Olimpia. Ahora, segunda fecha y pensar en un cambio de entrenador a mí me parece una locura. Y más todavía, no. Eso sí sería una inestabilidad. Ya tal, tu presidente lo está, pero no está, ¿verdad? Ahora, segunda fecha. Hace ¿cuánto? 4 días, 5 días le llegaron todos los refuerzos. Está intentando armar un equipo. Y vos la segunda fecha, tan siquiera podés empezar a analizar la salida de tu entrenador que trajo justamente estos refuerzos. Pero esto arrastra, Tano. Pero el problema ya no pasa solamente por los jugadores, es por rendimiento. Olimpia muestra muy poco, Tano. Bueno, eso es lo que preocupa. Estamos de acuerdo con eso, estamos de acuerdo, sabemos eso. De ahí parte del análisis, pero de que no ha mostrado nada. Tano, una sola línea futbolística no ha pero mostrado. Es inadmisible una cosa, que este clima adverso impere. Sí. Se genere. A mí, ¿sabes qué? Bajo la esta sensación situación, que yo tengo es que están saltando de vuelta todos los anti-Arce. Eso. Exactamente. Esa es la sensación que yo tengo. Porque hay gente que todavía no lo puede separar Arce de Cerro. Y me parece una locura que a esta altura del siglo todavía no puedan cortar ese cordón umbilical. No. ¿Verdad? Entonces, apenas falla y ahí empieza de vuelta. Y es nocivo para Olimpia. Es muy nocivo porque estamos hablando del arranque de una temporada donde de por sí ya es complicada porque no pudo meterse a Copa Libertadores. Bueno, y un Olimpia que definitivamente hasta ahora
subyace el problema financiero por un lado y un Olimpia que conoció de un segundo semestre 2023 para el olvido. Eso es categórico. Bueno, ¿qué podemos aportar más desde allí donde estás en la playa San José de Encarnación, de esa hermosa ciudad que hoy ya conoce Prato, el nuevo refuerzo de Olimpia? A ver, lo de Aarón Molinas, yo tengo una información que lo comentábamos anoche en televisión. ¿Vos qué manejás, lo de Aarón Molinas? Que se va a seguir intentando, pero hasta este momento el costo de la opción de pase es el inconveniente que se está teniendo con Aarón Molinas en este momento. No se está llegando a un acuerdo con la gente de Boca. Olimpia ofreció un monto de $500,000 por el jugador argentino del volante de 23 años y no convence esa opción de compra, pide un poco más, incluso cercano al $1.000.000, lo cual Olimpia hoy no cuenta. Y veo difícil también la posibilidad que dentro de un año Olimpia tenga esa facilidad y lógicamente está esa duda y también tener en cuenta la posibilidad de Luis Enrique. Bueno, nosotros hablamos ayer con una persona muy cercana. Aarón, el futbolista, tiene todo acordado con Olimpia de palabra. La cuestión es ahora entre Boca y Olimpia. Lo que ofrece Olimpia no le llena la expectativa a Boca, tal cual está explicando Gustavo. Pero el jugador con el club ya arregló todo. Se soluciona de club a club y Aarón inmediatamente se acopla al plantel de Olimpia. Eso nos llegó directamente desde el entorno del futbolista. Él arregló con Olimpia, de palabra, tiene todo acordado. El tema ahora está de club a club con esa. Olimpia ofreció 500.000 por un préstamo o por una compra del 50%, porque si es para compra del 50% es muy poco. Sí, y ese es el inconveniente, Luis Enrique. La opción de compra por el 50%, Olimpia propuso que sea $500.000 y Boca pretende un poco más, que es cercano al $1.000.000. Por eso ahí está la diferencia, pero reitero, el acuerdo ya está entre el jugador y Olimpia. Ahora falta ese pase más profundo que sea de club a club para que pueda llegarse. Incluso, me atrevería a decir, el jugador ya está con las maletas hechas y quedó algo decepcionado en estas últimas horas por no poder llegarse ya a nuestro país e incorporarse a la institución de Cana, Luis Enrique. Perfecto. Gracias, Gustavo. Retornamos más tarde contigo. Perfecto, seguramente ya nosotros vamos a ver otro punto ya y a lo mejor encontramos algunos hinchas de Olimpia ya que estén llegando a nuestra ciudad capital, teniendo en cuenta y reiterando, 11.000 entradas aproximadamente ya vendidas para lo que va a ser de 15.100 entradas puestas a la venta, Luis Enrique. Bueno, no está definido todavía este tema del arco de Olimpia, ¿eh? No se sabe todavía si juega Olveira o Juan Espínola. Todavía no hay equipo titular. Ayer de tarde me decían Juan, y hoy me dijeron parece que arranca otra vez Gastón. Sí, por eso no, digo nomás que todavía no se dio a conocer el equipo. No tuvo la charla y no confirmó Francisco Chiquearse del equipo. Eso prácticamente es información, Luis Enrique. Por eso tampoco no quiero asegurar ni corroborar, porque ha cambiado en los últimos partidos, principalmente. No solo ya en este inicio de la apertura, sino también ha ocurrido esto en otros días en otras fechas o en otros partidos donde hemos establecido un equipo y finalmente a última hora se ha cambiado dicho equipo, Luis Enrique. Bueno, pero no puede hacer una charla técnica si no da el equipo titular. ¿Cómo hacer una charla técnica sin dar el equipo titular? No, ya sé, pero no podemos hacer una charla sin dar el equipo. Entonces, hacer la charla y dar el equipo y hacer la charla. Decir, fulano, ¿de qué? Bueno, ya volvemos. Escuchamos a Robert, ya venimos. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray. Factores de protección para bebés, niños y adultos. Y los productos post-solares, sea cual sea tu elección. Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Con la promo verano de Aseguradora Yacinetá, protegete vos y a tu 0 kilómetro. Adquirí tu póliza de seguro para vehículos a 0 kilómetro y llévate un voucher de 600.000 guaraníes para equiparlo para la mejor estación del año. Conseguila hoy comunicándote con tu agente de seguros o escribinos al 021-617-8000. Promo válida para Asunción y Gran Asunción. Aseguradora Yacinetá, te acompañamos siempre. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días
días del año, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco para que esté siempre junto a ellos. Descarga la app y disfruta los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. En Asismed hoy celebramos 26 años, cuidando lo más importante, tu salud y bienestar. En estos años fuimos recorriendo en conjunto con los médicos más reconocidos del país, innovando en infraestructura y tecnología pensando en tu mejor experiencia. Gracias por dejarnos acompañarte en cada etapa y ser parte fundamental de esta gran historia de confianza y cuidado. Asismed, junto a vos toda la vida. Bueno, ¿algo más por ahora para cerrar este contacto, Gustavo, de Encarnación? ¿Ya se desconectó, Gustavito? Bueno, ya volvemos en un ratito con él. Ahora, ¿está Gustavo? Estamos, exactamente. A mí me comentaban, Luis Enrique, a las 3 habitualmente, 15 horas. Creo que el partido es 20:30, 15:30 horas. Estaría haciendo la charla Francisco Chiquiarce y en ese momento estará definiendo el equipo y comunicando a todos los jugadores. Hoy, me imagino, Juan Espínola cree que va a arrancar de titular y también Gastón Olveira piensa lo mismo, que va a arrancar de titular y esto se definirá a las 15:30, Luis Enrique. Bueno, perfecto. Qué pena que dé a las 3 el equipo. Pero está complicado el tema. A ver, el terotero, sí, tenemos el terotero ahí. Terotero está en la concentración, está en la cancha. ¿Y qué dice ahora? Y el terotero, y que Chiqui está inseguro, definido. Está ahí, está preocupado, no sabe todavía. Es que tuvo poco tiempo para entrenar. Él probablemente el equipo que va a colocar hoy lo puso en la pizarra, no en cancha. Porque el caso de Arrua, por ejemplo, se acopló el sábado, dijo Gustavito. El sábado. Yo creo que esta es una situación inédita, porque Arce no es de colocar jugadores que llegan recién, ¿verdad? A lo mejor la inmediatez, la urgencia puede hacer de que Arrua, por ejemplo, termine. Claro, lo que pasa pero que no es pues, ese un buen aliado, Benicio. No. Vos tenés que entrenarlo. En trabajarlo. En condiciones normales no te va a aceptar, chico. Pero hay que poner también en la balanza un factor en estos momentos. Se llama urgencia, en mayúscula luego. Sí, ¿verdad? pero él es una persona. Se llama necesidad. Pero entonces, él es una persona equipo, que le importa más el cómo. Sí, pero está bien. Pero ese protocolo que él sigue, ese análisis, ese perfil que él actúa, con que actúa él en sus decisiones, hace de que pueda modificar la realidad del volumen de juego de su equipo. Sí. ¿Verdad? Si no sucede así. Si hubiese respondido medianamente para hacer una calificación 6-7 y que haya aprobado el examen, viste, con un 4 Salvador, ¿te acuerdas? Antes 4 festejábamos más que un 10. Sí. Bueno, y un 6-7 en el volumen de juego del equipo. No ganó, pero dejó una grata impresión. Entonces, calma chicha del ambiente. Sí, pero es más ilusión que posibilidad real, Benicio. ¿Cuándo jugó? El viernes jugó Olimpia. Sí. ¿Por qué 3 jugadores le podrían dar al equipo de Olimpia un rendimiento de 7-8 puntos? Es imposible. Y más todavía que no pudo entrenarlo en el campo, ¿verdad? Entonces, hay un hilo tan fino que tiene el entrenador que hacia un lado es terquedad. No quiero cambiar, eso es terco. Si no gana, es terco. Si gana, confianza, ahí está el equipo que había entrenado la pretemporada. Vamos a lo tuyo. Hace 3-4 cambios. Sale bien, espectacular, cambió muy bien a tiempo y forma. Y si no le sale bien, y son las reglas de juego, tendrá Tano. que es sinónimo de inseguridad. Bueno, pero son las reglas de juego, Tano. Claro que son reglas de juego, pero es atípico en Arce. No, totalmente, por eso digo, pues. Pero esta situación absolutamente urgente, necesario, atípico, si está con la soga al cuello, si acá a ojos vista nos percatamos de un detalle no menor, al dejar tan mala impresión en el arranque del campeonato y no le pudo ganar a un equipo ascendido, sin mucho ruido, sin muchos nombres, sin contrataciones rimbombantes, por ejemplo, ¿verdad? Sol de América jugó callado, con su carta ahí apretadito, no le mostró a nadie, no señaló a nadie y jugó su carta. Sí. Sencillito. Y a ese equipo no le pudo ganar, estuvo a punto de perder. Y bueno, hay un detalle que... Entonces... Sí. No, está bien, terminó. No, y terminó más diciendo, entonces, no solamente por el resultado, que no ganó,
Y otro, rival factible, viable, en el presupuesto Olimpia, ganar la Sol figura en el haber, no en el debe, ¿verdad? Y al empatar ya es debe, uno. Y tercero digo, para terminar nomás, de que evidentemente lo más preocupante que dejó el partido es el escaso volumen futbolístico. No tuvo ideas, no tuvo vuelo la propuesta futbolística de Olimpia. Porque estuvo muy lento. Y ahora, para lo que dice Tano, para lo que Tano dice que le conoce a Chiqui, a mí mismo me está extrañando muchas cosas hace rato de Chiqui. No como declara y lo que comenta en el grupo, ahí a los dirigentes, a los jugadores, por fuera del periodismo. A mí eso me importa un rábano, un pepino me importa lo que pueda. Él tiene que preocuparse más de su equipo. Lo que yo digo nada más es que, para vos, Tano, Román vino y jugó. Fernando Román vino y jugó. ¿Y qué opción tenía? Y bueno, pues te estoy diciendo. Esa fue una necesidad. Y bueno, para lo que está diciendo el profe Benicio, es decir, hay situaciones y situaciones, ¿entendés? Y entonces no me busquen a tanta la vuelta, ¿entendés? No, es que nosotros mismos acá en la mesa de Deporte Total, en esta densa mesa, que dentro de poco ya va a tener la vuelta de Juan Eduardo también para poder tener más amplitud de debate. Lo veníamos hablando de ese caso. Y digo más. Decíamos que Román tenía que jugar, ¿verdad? Porque venía entrenando Quintanita, ¿verdad? Y ahora, porque decimos que tenía que jugar Juan Espínola, está mal lo que dice el periodismo. Él dijo que Prato no va a jugar porque es un riesgo. Le está llevando. ¿Eso qué puede decir? ¿Necesidad? Tampoco es muy prolijo, Tano, a lo que él suele querer transmitir como es. Y lo de Arrúa también. Arrúa, según Gustavito el informe, sábado se incorporó. Y tuvo que entrenar con otro grupo porque el grupo... ¿Y eso qué se llama? Necesidad. Claro. También. Urgencia y necesidad. Claro. Las dos cosas. Por eso lo que quería nomás consolidar tu postura sobre el particular también. Y a lo mejor no sería una utopía que también, no sé si arranque, pero que también juegue hoy Lucas Prato en un momento dado del partido. No, pues si lo llevas. Porque si otra vez 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos y Guillermo Paiva sigue deambulando en todo el frente ofensivo de Olimpia, está jugando con 10, hermano. Yo creo que va a tener actividad. No va a arrancar de titular, pero sí va a tener minutos seguramente. Y te digo más, mi querido Tano. Feliz por tu vuelta y feliz que te has recuperado de tu estado de salud, porque tus vacaciones se cortaron por tu problema de salud. Y no quiero enfrentarte en opinión, digo. Pero tu querido Chiqui, a quien todos le respetamos y que vos tenés un alto concepto de él como entrenador y como persona, algo le está pasando. Él dijo, Quintanita va a jugar. Entrenó, lo preparamos, Quintanita va a jugar. Él dijo, no lo dijo Luis Enrique Pérez, ni Benicio, ni Carlos Quise, a ver otro colega, ni el papá de Jotita, ni Carlos Gómez cuando estuvimos analizando la vez pasada, ni Gustavito Gavilano dijo. Gustavito informó lo que... Y él dijo. Y viene Román, que yo estoy de acuerdo, para mí, de oficio, es de ese puesto, me encanta Román. Lo pone a Román, ¿verdad? Y después, cuando se le plantea en conferencia de prensa, hace un dibujo que Quintanita está entrenando en un momento dado más adelante, no quería. Por eso lo pusimos a Román, que llegó y vimos que estaba bien. Que está bien lo que hizo Chiqui. No está mal. No está mal lo que hizo Chiqui. Yo hubiera hecho lo mismo también. Pero entonces nomás cuidar y acomodar. Por eso siempre dije al comienzo, el hombre es amo de su silencio y esclavo de su palabra. Nada más que eso. Entonces él no se puede calentar más por lo que dice el periodismo y que el periodismo le quiera armar al equipo. ¿Qué le calentó tanto? Y no te puedo decir, pero yo sé. Bueno. No puedo ir más allá. Sí, está bien. O si no le van a... si no va a venir una ondita y le van a agarrar mi terotero. Y tengo varios teroteros. Pero terotero en el buen sentido, para un periodismo con información. No para hacer un periodismo amarillista. No para faltarle el respeto ni atacarle a nadie. Y mucho menos a un compatriota que para mí sigue siendo uno de los mejores entrenadores del fútbol paraguayo. Pero eso es presente y constancia. Y vos podés tener un mal momento. Podés tener una que no te salen las cosas. Que no sé qué te pasa. No te sale, no te encontrás. Es normal.
Es normal. Él ya estuvo en Olimpia, en un momento dado no tenía respuesta más a los jugadores y renunció y se fue después de haber sido técnico campeón. ¿Sí o no? Sí. Eso hizo chiquearse, ¿verdad? De Cerro no hizo eso, de Cerro lo sacaron. Lo limpiaron de Cerro Porteño. Y en la segunda fecha de campeonato. O sea, pero estamos hablando de un entrenador que tiene amplio conocimiento y que no le puedes decir nada. Caramba, digo, campeón invicto con Cerro, campeón con Olimpia. Dirigió 2 veces la selección paraguaya. Es cierto, fracasó, pero dirigió 2 veces la selección paraguaya. Y ni hablar de su palmarés como jugador. ¿Verdad? Sí, por eso digo nomás. Hoy es presidente de los entrenadores. Él apoya incluso a los colegas a ver si por ahí tienen la posibilidad de conseguirle trabajo. Y está bien, y aplaudo de pie a esa función de Francisco Chiqui Arce. Pero a veces la situación te hace a que no seas muy coherente. No seas coherente. Y él, con la experiencia que tiene, no va a evitar que el periodismo deportivo analice su conformación de equipo y el rendimiento de su equipo. No va a cambiar ni aquí, ni cuando dirijan el Brasil, ni dirijan la Argentina, o vaya a dirigir a Europa. No va a cambiar, ni si va a dirigir a Chile. El periodismo, o se va a dirigir a México. Me marca pausa, Víctor Villalba, ya venimos, Robert. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. ¿En tu casa también llueve más adentro que afuera? Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate de las goteras. Para cada problema hay una solución: impermeabilizar. Repará, sellá y protege tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika y Natec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. El sueño de tu terreno propio es posible hoy. Descubrí el privilegio de vivir cerca del nuevo Puente Héroes del Chaco, Quintas de Asunción en Chacoí, nuevos terrenos en preventa con todos los beneficios básicos disponibles. Contacta al 0982 64 74 42 y en las redes sociales como @AtlanticasaPY. Invertí en calidad, invertí en Atlántica de Inmuebles. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991 670 000 o llamanos al 519 4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Tu próximo vehículo te espera en Clash Motor con financiación propia en guaraníes. Ingresa a www.clash.com.py, en Instagram como Clash Motor. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping de la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga la calidad de siempre a precios más bajos. Hasta 1.250 guaraníes menos en naftas y hasta 610 guaraníes menos en diésel. Todos los días. Visita la estación Copetrol más cercana y llena tu tanque con el mejor combustible del país. Consulta las estaciones adheridas en @Copetrol_PY. Copetrol, vamos. Muy bien. ¿Qué tenemos para recordar de archivo? Escuchen. Solo minutos. Y lo de Lucas, no creo que para el martes sería muy arriesgado lanzarlo. Lo charlamos y vamos a comenzar a alargarlo un poco con trabajos de campo a partir de mañana para ver si conseguimos tenerlo para el sábado. ¿Pensás que y seguramente seguís esperando ese hombre que... Ahí está. Para el sábado lo quería tener. Y a veces la necesidad tiene cara de hereje. Pero quiere decir que él estaba haciendo otro tipo de trabajo, porque dice, vamos a lanzarlo al campo, dijo. Quiere decir que estaba haciendo trabajo de gimnasio y compañía. Sí. Potencia, seguramente estaba fortaleciendo alguna zona, ¿verdad? Pero lo concreto es que él está en Encarnación y probablemente va a tener minutos hoy. Y te pregunto, ¿le llevó para que conozca Encarnación? No, yo creo que lo va a utilizar, al final lo va a utilizar. Y yo también pienso igual, o sea...
Olimpia, pues, por lo que representa, está obligado hoy frente a un equipo de Tacuarí que también tiene que levantar cabeza, comenzó perdiendo. Sí, Y vuelve a jugar en Alto Paraná, ya jugó en Alto Paraná en el debut frente a General Caballero de Mallorquín. Y ahora lo hace de nuevo en Encarnación, fuera del territorio capitalino, quiero decir, ¿verdad? Y está obligado a poner lo mejor que tiene. Yo lo único que sé es que el ambiente no es propicio para el entrenador actualmente. Necesita hoy lavar la cara con una victoria. Si se puede ganando y jugando bien, cosa que yo dudo todavía lo segundo. Lo primero se puede dar, pero no puede un partido a otro cambiar así abruptamente el nivel futbolístico, porque eso es lo que le reclamó, lo que le incomodó al olimpista. Es decir, que era la sensación de ese mismo equipo irresoluto, sin idea futbolística, que terminó el año pasado. Sí. Yo creo que eso superó incluso el resultado. Y por eso digo, es decir, porque 1-1 fue el partido. Ahora, si Olimpia jugaba bien, y terminaba 1-1, gran actuación del arquero de Sol, que tuvo una buena actuación, o pelota en el palo, o cerca del palo, entonces, pero Olimpia pues no tuvo ese volumen de juego, como dice Benicio, ¿verdad? Claro. Pero hay cierta esperanza. Ahí está, por ejemplo, en el medio campo, que es una zona vital, fundamental, el pulmón del equipo. ¿Sí? Los extremos no aparecen. Es decir, se le anuncia a Manu Romero, que le cambió un poquito la cara a Olimpia cuando ingresó en la etapa complementaria ante el Sol de América, ¿verdad? Manu Romero, y por izquierda se le anuncia a Carlitos Barrúa. O sea, va a cambiar los extremos. Porque hay que decir también, de parte de la responsabilidad del jugador, que tanto Hugo Fernández como Huguito Quintana, hermano. Hugo Fernández estuvo en la cancha, jamás jugó. Sí, estuvo muy bajuguito. Realmente a mí me llamó poderosamente la atención. Bueno, Gustavo, ¿seguís ahí? En un ratito. Ahora, una última. Perdón. Una última, en el caso de Francisco Chiqui Arce. Me escribe un socio vitalicio del Olimpia y me dice: no busquen lío donde no hay. Con todo respeto para este socio vitalicio, no es culpa del periodismo que los refuerzos no jueguen y que lleguen tarde. Olimpia es Olimpia. Olimpia, desde el primer partido, el equipo que entra a jugar tiene un compromiso de historia con esa casaca que defender. Y el entrenador tiene que armar. Y si no se arma bien el equipo porque los refuerzos no llegan, el culpable es el entrenador. No es el socio vitalicio que vaya alienta, el hincha común que vaya alienta, ni el periodismo. Porque nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros lo único que hacemos es analizamos lo que vemos rendimiento y de cómo está la situación. ¿Verdad? Y lo digo con todo respeto porque tenemos una enorme audiencia entre los socios vitalicios. Así como el vitalicio tiene derecho a opinar, el hincha común, y que no es socio, es simpatizante de Olimpia, lo puede hacer también. Y lo hace. Y lo hace. Porque en cualquier esquina encontramos un hincha de Olimpia. ¿Verdad? Entonces, acá la cuestión es que el compromiso es del entrenador al armar el equipo. Él es el que tiene que después rendir cuenta de si por qué entró Benicio Martínez o el Tano Virgili y no entró Víctor Villalba, o no entró el alemán, o no entró Mati, o porque yo me senté en el banco siendo goleador del equipo, o teniendo una experiencia de 39, 40 años ahí de estar empujando la pelota. El entrenador es el responsable, él es el responsable. Entonces la gente, cuando salí de la cancha la vez pasada, repito lo que dije ayer, vos viste el programa, a ver, el resumen que hizo la producción, sí, de cómo opinaba el hincha de Olimpia. Sí. Entonces, era de esperarse esa reacción. y por eso, ¿verdad? Bueno, de los únicos que se salvó el entrenador fue de esos chicos que estaban en el brazo del papá y que decía Olimpia, ¿verdad? Que claro. Los únicos que eran disfrutando y a ver la camiseta de su club. Claro. Que no pueden todavía analizar y leer el partido. Acá lo peor para el técnico de Olimpia es que tiene el tiempo en contra, ¿verdad? Porque sí o sí él está pegado a lo que sucedió el semestre anterior, independientemente de esa gran victoria contra Flamengo, ¿verdad? Que ya quedó muy lejano, pero quedó pegado a lo que hizo en el campeonato clausura. Y por más que estemos hablando simplemente de la primera fecha, eso está todavía muy latente, muy fresco, ¿verdad? Y él tiene todo en contra porque acaban de llegar los refuerzos. Lo primero que tiene que hacer es
sobrevivir a estas primeras 3 fechas. Claro. Para tener esa semana de trabajo. De lo contrario, va a ser muy complicado, Porque muy difícil. se le complicó más todavía superlativamente por eso. Porque ya en la segunda fecha se adelanta el... Claro. ¿verdad? En entre semana. Tiene poca oportunidad de trabajo con los refuerzos. Claro, y en 8 días se cumplen 3 fechas. Y yo vi también un equipo lento. Totalmente. Olimpia todavía no se ha soltado. No. Por eso. Pero ¿cómo lo que no sé? Digo yo una cosa, eso es lo que yo no entiendo. No me cierra también. Porque nosotros vimos con Luis Enrique al equipo de Sportivo Luqueño. Le vimos al equipo de Guaraní. Yo le vi al equipo de Guaraní. Sí. Yo le he visto a Cerro. ¿Verdad? Él le vio a Cerro Porteño, que también vi un primer tiempo por televisión. Bárbaro. Bueno. ¿Y cómo esos equipos explosivos? Lo de Luqueño fue avasallante. No arrancó. Guaraní también, Guaraní yo escuché también. el relato de Johnny. Guaraní, y bueno. Y usted, el comentario de usted, yo estaba escuchando, he visto Claro. el segundo tiempo, ya otro tipo de partido Otro seguramente. tipo de partido, pero claro. yo entiendo lo que vos querés decir, Sí. ese mensaje de ir arriba. Y Olimpia no mostró eso ni de entrada, Tano. No, en ningún momento cambió el ritmo. Pero eso nomás, ese nomás es el análisis. Pero hay algunos equipos que les cuesta más. Cerro, por ejemplo, el primer partido, amistoso. Cerro fue una lágrima. Se soltó en el segundo. Bueno, pero el vuelo, ese tiene que tener Supuesto, vuelo. pero lo que voy es que no siempre puede arrancar de esa manera. Y si arranca bien, generalmente te termina faltando un poquito de combustible en la recta final. Pero entonces vamos a analizar el rasgo y el perfil de los jugadores de los planteles. Olimpia, vos le sacás a Derlis González y no tiene un jugador explosivo. Cerro Porteño tiene. Pero lo tenés a Brizuela y lo tenés a Huguito Fernández. Lo que pasa que son jugadores que no te garantizan 6 puntos de rendimiento. Brizuela, ¿qué le va a pedir a Brizuela? Que asuma. A Brizuela le va a pedir. No. Y Huguito Fernández lastimosamente no termina Está de comprobado arrancar. que ya no va a asumir. Entonces es difícil. Perdiste 2 hombres. Podés decir todo lo que quieras. Ale Silva, Tito Torres, pero son jugadores que influyen en el equipo. Sí. Son jugadores de jerarquía. Y si yo voy a hacer una comparación odiosa, ¿quiénes ingresaron por estos jugadores? Pero abismal la diferencia. Sí, estoy de acuerdo Tenés que contigo. darle tiempo para que puedan acoplarse al equipo. Bueno, ¿Por qué jugó Richard Ortiz? Richard Ortiz no estaba en condiciones de jugar. No, hay otro. Llegó tarde a toda la pelota dividida, Sí, ¿verdad? siempre. Porque necesita un tipo influyente dentro del Sí, equipo. Por eso está Richard ahí. Es cierto. Y se notó, ¿eh? Y le cambió bien, Chiqui Arce. Le cambió bien. Y le cambió Lo bien, aguantó Chiqui. hasta donde pudo. Sí, lo aguantó hasta donde Sí. pudo. No ¿Y sabes el mismo necesita fenómeno? liderazgo en cancha. ¿Sabes qué? El mismo fenómeno yo noté. ¿Sabes en quién de Libertad? En Campuzano. Ante los rapiditos de Guaraní, siempre tarde. Sí. Y siempre infracción. Y siempre hombre al piso. Sí. Y a mi jugador preferido, el Benítez. Perdón ese, que te interrumpa, ahí tenés otro ejemplo de equipo. Libertad no fue el mismo de No. la velocidad del año pasado. No. Por lo menos 2 puntos abajo No, estaba. 2 puntos abajo. Eso no significa que en 2 o 3 partidos pueda recuperarlo. Claro. Bueno. De quinta se fue a tercera. Sí. Qué gusto escucharle a usted hablar de fútbol. Qué gusto. Me pongo en el papel del televidente, el oyente de la radio. ¿Cómo te hacía falta Tano? Y un mal necesario. ¿Quién? Un mal necesario, ¿eh? Y claro, hermano. Anda. O sea que vos sos Chiqui Arce y él es un mal necesario. Claro. Vamos a escuchar a Robert y después volvemos a Encarnación. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. ¿Sabías que Nacepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay. En Pinedo Shopping, juegos, torneos o mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Gustavito. Enrique, nosotros retornamos aquí de la zona de Encarnación y voy a hacer el recorrido, voy a saludar por lo menos a los hinchas que se van acercando en esta zona de Encarnación, algunos hinchas de Olimpia
que van llegando en este sector. Le voy a saludar. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Tu nombre, señora? ¿Cómo le va, señorita? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿De dónde están viniendo? De Asunción. ¿Tu nombre? Rocío. Rocío. Qué bien, Rocío. Bueno, apoyando siempre a Olimpia. Claro, las buenas y las malas. Perfecto, voy a seguir recorriendo acá en esta zona. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va, señorita? ¿Su nombre? Todo bien, Raquel. ¿De dónde está viniendo Raquel? De Asunción. De Asunción, viniendo a apoyar como siempre a Olimpia. Sí, siempre, en las buenas, las malas, siempre con Olimpia. Se aprovecha también este hermoso día de sol para aprovechar un poco en la playa, ¿eh? Sí, siempre con Olimpia. Ahí están entonces los hinchas de Olimpia acá en este sector. Voy a seguir recorriendo. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? ¿Está saliendo el agua? Sí, me estoy dando un buen baño. Exactamente, aplacando un poco el calor y para venir a alentar a Olimpia. Claro. Sí, esperando la hora ya, que llegue la hora. ¿Su nombre y de dónde está viniendo? De Dubina de Castilla, de San Lorenzo. San Lorenzo, sí. Bueno, ahí va saliendo también la otra señora. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? ¿Su nombre? De maravilla, Elsa Fernández. Yo vengo de San Lorenzo, siempre te sigo en la tele, ¿eh? ¿No solés ver? Toda la siesta. No me diga, me imagino en los comentarios del profe Benicio le encanta. Todo. No, Benicio más o menos, porque es nuestra Contreras. Muchas gracias, señora. Pero a toditos son, demasiado me gusta el comentario de ustedes. A través de ustedes me estoy enterando de todo. Gracias, muy amable señora. ¿De San Lorenzo me dijo? De San Lorenzo y que gane. Perfecto, muchas gracias. Así entonces se van acercando aquí los hinchas de Olimpia. Me imagino que en el transcurso de la tarde, en las próximas horas, mucha gente de Asunción, como así también la gran mayoría aquí de esta zona de Itapúa. Incluso hace minutos quiero agradecer a la familia que se acercaba porque decía que estaban escuchando la radio y se acercaban para sacar una foto, para saludar. Y eso es gratificante, recibir el cariño, y sabemos que aquí jugamos de local, Luis Enrique. Con Santa Elena FM jugamos de local ahí en televisión también. Así mismo, prácticamente, por eso reitero el agradecimiento, porque de que llegamos estamos siendo bien recibidos por la gente de Encarnación, por la gente aledaña, ya en un clima bastante caluroso, pero por momentos amenazante, con nubes que pueden causar algún que otro chaparrón en el transcurso de la tarde, Luis Enrique. No me defendiste para nada, Gustavito. No, pero ¿qué podemos decir, profe? Sí, vos apoyaste. Dale, Gustavo, feliz tarea, un gran saludo a la gente de Radio Santa Elena FM ahí en Ciudad de Encarnación. Perfecto, un gran abrazo para todos y estamos en contacto en cualquier información que podamos tener en estas últimas horas, Luis Enrique. Bueno, correcto, nuestro compañero Gustavo Gavilán desde Encarnación. Hoy estamos con el partido a las 20:30 Olimpia frente al conjunto de Tacuarí. Hay un partido antes, un lindo partido, Nacional de local en su cancha frente al conjunto de Mallorquí, General Caballero. Hablamos con Robert, le escuchamos a Robert en un ratito, y a vuelta en Cerro Porteño, en Cerro, ni les cuento el ambiente que hay, es optimismo puro, puro. El jueves, no sé cómo van a entrar todos los hinchas en cancha de Sol de América, porque ese estadio va a llenarse, ese estadio sí va a resultar chico para el próximo jueves. Cerro Porteño llevó 17,000 personas la vez pasada en el Defensores, para mí, ¿verdad? El informe pagante fue casi 15,000 ingresantes, dijo, ¿verdad? Sí. José. Casi 16,000. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Casi 16,000 fue el reporte. Bueno, muy buena cantidad de público. ¿Cómo va a entrar esa gente en cancha de Sol de América? Supongamos que Cerro, con el promedio, como la vez pasada nos dijo Carlos Gómez, que de visitante... Casi 15,000. Sí. No, 14,290. Bueno, por eso digo, pero yo creo que hubo más. Yo creo que hubo más. Ese es un, digamos, un reporte oficial. Sí. Yo creo que hubo más ingresantes. Pero ahora, vos ves y te das cuenta, sí, la experiencia. Por experiencia te das cuenta cuánto más o menos es. Por eso digo, la vez pasada nos dijo Gómez, y cuando estábamos hablando del caso de Cerro Porteño, que últimamente cuando juega de local lleva mucha gente, un promedio de 18,000 personas. El promedio de Cerro, 18,000 personas cuando juega de local, promedio, 18,000. Pero cuando juega de visitante, y generalmente en el Defensores, no lleva más de 5,000. Digo ahora, supongamos, vamos a poner un papel negativo, Cerro de visitante en Villaliza. Sí. 5,000, 6,000, no van a entrar todos los ahí. No. Pues realmente no sé cuánta es la capacidad de la cancha de Sudamérica.
Y 6.000. Y bueno. Máximo ya. Y bueno, y con 6.000 va a reventar, va a estallar Más el eso. pulmón de seguridad. Y va a estallar, va a resultar chico el estadio de Sol para el jueves. Sí, porque tenés una gradería para la gente de Amiliano. Sí. Y lo único que pido es que haya, por favor, ese tema de la seguridad. Porque cuando están todos así medio apretaditos como racimo de uva, es muy complicado el tema. El ambiente en Cerro están ilusionadísimos. Es que la imagen que mostró pues, es demasiado buena. Contagiado. ¿Verdad? Y vamos a ver. Vamos a tener mucha gente el jueves. Ya volvemos. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol. Tenés Forte, Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. SB Lavadero, la mejor opción para mimar a tu vehículo. Encontranos en Ganser Automotores, Avenida República Argentina 2848, entre Pilar y Caguazú, zona terminal, y también en Félix Bogado, esquina Costa Rica. Escribinos al 0981-663-983. Seguinos en TikTok, Instagram y Facebook como @SB Lavadero. Famosa más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Magistral Confecciones, una empresa paraguaya con 52 años de trayectoria, reconocidos por la eficiencia y la alta calidad de confecciones en trajes sobre medidas, listos para vestir, camisas, pantalones y uniformes empresariales. Tenemos varias opciones a tu elección. Visítanos en Avenida Quinta, entre Nuestra Señora y Chile, de lunes a viernes de 8 a 19 horas y sábados de 8 a 18 horas. Teléfono 021-391-100 y el 021-371-624. Magistral Confecciones, 52 años al servicio del buen vestir masculino. Medalla Milagrosa, mi cooperativa, ahora está siempre conmigo. Con el nuevo Medalla Milagrosa Online podés pagar tus cuentas desde tu casa o donde quieras, a través de tu smartphone, tablets o computadora. Podés consultar o pagar tus productos de ahorros, créditos y tarjetas de la cooperativa, así como cientos de servicios públicos y privados, y también transferir dinero. Relájate en casa o donde quieras, ahora llevas a tu cooperativa siempre contigo. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Taller puede acompañarte. Ingresa a www.taller.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Taller, viví seguro, viví mejor. 12:41. Para los que están viendo por televisión, estamos pasando una y otra vez el gol del Inter de Lautaro Martínez. Le ganó al Napoli y es supercampeón en Italia. El Inter, el archirrival del Milan, es ganador de la Supercopa en Italia. Un equipo grande salió campeón. Es grande el Inter en Italia, en Milan. Sí, claro, por supuesto. ¿Y el que perdió no es grande? Yo no digo que no, si yo estoy diciendo que no es grande. Yo no soy napolitano, casi. Sí, soy hincha del Nápoles, pero no estoy diciendo que acaso estoy diciendo ganó uno sí, más. Le está achicando más a tu equipo. ¿Por qué le voy a achicar si ganó? El Inter, te voy a defender, Luis Enrique. No necesito que vos me defiendas, profe. Yo sé perder, pero este muchacho, si vos la vas a defender, es lo más probable que termine preso. Este no sabe. Este no sabe perder y es del Milan. Nosotros los napolitanos sabemos perder. Los maradonianos. Maradonianos. ¿Cómo? Ay, te equivocaste. Maradoniano, está bien. Ahora, ¿sabes por qué ganó el Inter, Tano? ¿Y por qué hizo un gol? No, porque no estaba Maradona nomás. Humor negro ya. Humor negro. Él no está ya con nosotros físicamente, lastimosamente. Para mí, después del Pelé, el más grande jugador que he visto. Héctor Melgarejo, presidente, ¿cómo estás? Bien, Enrique, ¿cómo te va? Un placer, saludos a todos ahí. Bien, ¿cómo van a hacer para el jueves? ¿Hay un entusiasmo del público de Cerro? ¿Cuántas entradas van a habilitar en Villa Lisa, Héctor? Les digo una cosa, entusiasmo y otra cosa que compren. Hasta ayer, 1.500 entradas vendidas no teníamos todavía.
Calmate, Héctor. Pero el partido del jueves, Héctor. Yo ya viví esto, a mí me tocó ya después de 20.000 personas en la olla, cuando llevamos al defensor con 20.000 gradería, 40.000 plateas, nos recaudamos 70 millones. ¿no? Héctor, entiendo, pero ¿qué ha pasado? Es cierto lo que decís. Al Cerrita le ha costado hoy irse. El promedio de hincha de Cerro de visitante es muy poco. Hoy de local, jugando en su cancha, el Cerrita se acostumbró a ir a su cancha, un promedio de 18.000. Cuando iba afuera al Defensores, cierto. No pasaba de 5.000. Pero ¿qué pasa? La vez pasada, es cierto, era local en el Defensores, pero igual casi 17.000 personas, más allá que se diga que entraron 15.000 nada más. Pero entusiasmó tanto su rendimiento, el arranque y algunos jugadores que hay un ambiente del Cerrita para ir a Villaliza. No vayan a ser tan negativos. No, ojalá que se vayan. Ojalá por nosotros bien, luego para el espectáculo y aparte. Cierto, para mí el equipo que tuvo mejor performance en esta primera fecha fue Cerro. Sí, es cierto. Cosas muy interesantes, jugó muy bien. O sea, realmente recién empezó, pero lo que si uno toma en cuenta la primera fecha fue el equipo que mejor performamos. No, es cierto. Nosotros estamos empujando que la gente vaya. Estamos hablando de que el estadio puede ser chico. La capacidad real que te dicen ahí de 6.000. ¿Cuántas habilitados? Partamos de esa base. ¿Cuántas habilitan ustedes, presidente? Y por seguridad, 4.000 más o menos. Ay. Entonces, para mí es poco, se va a llenar entonces. O sea, se van a vender 4.000 entradas. Cerro va a llevar esas 4.000 entradas ahí. Ojalá, Luis Enrique, ojalá. No tengo duda. Caramba, si hoy el Cerrita no va a la cancha con este nivel que mostró su equipo y cómo jugó colectiva e individualmente, y encima van a enfrentar a Meliano, un equipo que complica, un equipo que también ganó en la primera fecha, no pierden su identidad, con otra característica arrancaron el partido, por el calor seguramente. Yo hablé con Pedro, le hablamos con él y le decía, ustedes comenzaron en el primer tiempo lanzando pelota larga y apretar la segunda, y me decía Luis Enrique, sí, lo que pasa es que el calor era impresionante. Sí, realmente sí, el calor era, no era impresionante, era desesperante. A mí me tocó ver el partido en la zona de platea con el sur de frente, y sentado era imposible estar, ni me imagino lo que eran sido los chicos que estaban con los jugadores que estaban corriendo ahí, ¿verdad? Uno le veía al terminar el primer tiempo de urgencia, teníamos que traer algún protector o algo, pues ya veía la cara de algunos toda enrojecida, ¿verdad? Bueno, acá hay cerristas amigos que me están llamando y me están escribiendo. Dice, ¿dónde compramos las entradas para el partido ante Ameliano? Red Ámbar, y creo que a partir de esta tarde, tengo que confirmar, recién iba a estar habilitado ya en la olla, ¿verdad? Siempre apelando a la buena voluntad que tienen los dirigentes de Cerro con nosotros, ¿verdad? ¿Para vender en la sede de Cerro, decís? Sí, para vender en la sede de Cerro. Desde mañana, esa es una buena idea. Desde mañana, desde miércoles y jueves hasta el mediodía se vender en la olla. Sí, ahora estoy viendo, la producción me pone acá en la pantalla de nuestro canal y me dice, sí, claramente, miércoles de 9 a 17 y jueves de 9 a 13 horas. Sí. Sí, así mismo. Perfecto, está. Entonces, 4.000 y un poquito más nomás es la que habilitan la cantidad para el próximo. Sí, por seguridad, eso lo habilitamos. Exacto. Ahora, ¿lo de Patiño sigue siendo una posibilidad o ya no? No, sigue siendo. ¿Y cuándo podrían definir eso, Héctor? Yo creo que el fin de semana, a más tarde. ¿La posibilidad está cercana? ¿Más sí que no? Supeditado a una serie de factores que bueno, tenemos que esperar que pase este tiempo. Perfecto. ¿Qué te pareció el arranque de tu equipo? Bien, Enrique, pero así también lo que dijo el profe comparto plenamente. O sea, es imposible desarrollar un buen fútbol con ese calor extremo que hubo ese día, ¿verdad? El primer partido, después la pretemporada dura y otra vez el calor
era para que convertía el primer gol, ¿verdad? El juego. Gracias a Dios nos tocó a nosotros y sí nos da seguridad, nos da tranquilidad para trabajar. Sabemos que la parada que nos queda son muy difíciles. Cerro, después hay que viajar a Mallorquín, después tenemos Olimpia otra de vuelta, o sea, tenemos paradas difíciles y estos 3 puntos motivan bastante para lo que viene. Dale, Héctor, esperemos ver un lindo partido el próximo jueves ahí en Villa Elisa y ojalá que esta vez yo tenga razón y vos te equivoques y tengamos mucho público y se llene, o sea, que se vendan todas las localidades que habilitan. Yo creo que va a pasar eso también. Yo creo que es un escenario ideal para este tipo de juego, ¿verdad? Por el horario, el día, las circunstancias. Ahora, vos dijiste que que las entradas habilitadas 1.500 ya se vendieron. No, hasta ayer a la noche cuando hablé con la gente de la Red Ámbar, me habían comentado que tenían 500 entradas vendidas aproximadamente. Pedí un informe hace un rato y todavía no me están pasando. Esperamos un rato ahí en línea a ver si ya me enviaron o no. Te espero, a ver, para ver si, no te enviaron ya el reporte en vivo, la información fresquita. Me enviaron ya, ¿no? Acá me enviaron cantidad de venta 612. A la pucha, subió poco. 612 entradas vendidas hasta ahora. Subió poco. Vamos a hacer ruido para que vaya la gente. Abrazo, presidente. Un abrazo a las órdenes. Héctor Melgarejo Ameliano. 612 entradas hasta ahora el informe de Red Ámbar, que es la que maneja la venta de entradas. Va a subir, tiene que subir esto. Yo entiendo el vértigo que puede llegar a tener el hincha de Cerro, pero esas entradas no son para ese escenario. 100.000 guaraníes en preferencia no es lo mismo a preferencia en el defensor. ¿Por qué no le dijiste eso a Héctor? Porque ahí le tenía al presidente. ¿Por qué no le dijiste? ¿Qué le va a decir más si los precios están? ¿Qué le va a decir? Y decir lo que pensaba, presidente. ¿Por qué pusiste 100 si ese precio no es para esa cancha? Y porque es Cerro Olimpia. Platea 60.000 guaraníes. ¿Y por qué no dijiste? Pero en Cerro Olimpia te van a poner siempre, aprovechan eso. Ese es su pero aprovecharlo de una forma, no sé si es la más. Bueno, pero ¿verdad? Porque si vos colocas un precio muy alto, corre el riesgo que él cree va a correr, ¿verdad? Que no va a llenar. Porque él se basa en las estadísticas. Las estadísticas dicen de que el presidente tiene razón. Que cada vez que juegan de visitante, Olimpia y Cerro no llevan. Esa es la realidad. Pero este precio ya pagó el hincha de Cerro, que no es socio, ¿verdad? Ya pagó el fin de semana. Tiene que pagar 100.000. Después el fin de semana, ¿cuándo? ¿El lunes? Pero ¿y dónde de enero? Ahora me pregunto yo, ¿por qué no planteaste el tema estando el presidente? Porque es interesante lo que decís. ¿Dónde está la preferencia en cancha de sol? Hacia la cabina. Bajo la cabina. ¿Pero ¿dónde? ¿Un pedacito? Y sí. Y eso es lo que hay. No es los escenarios para hacer. Platea puede ser, pero suerte que el horario acompaña. Digamos, para mí la preferencia tiene que ser la que está al otro lado, la de enfrente, al otro lado. Pues ¿dónde está la preferencia ahí enfrente de nuestra cabina? ¿Qué preferencia va a ser? Esa nomás es. ¿Qué preferencia hay con butaca? Y sí. No pasa nada. Más preferencia, ¿sabe por qué? Porque no estás sufriendo de cara al sol. Más por eso, más puede por ser, eso, ¿verdad? Es cierto. Es una cancha que yo quiero muchísimo, tengo mucho cariño a la ubicación verde, Villa Elisa. Pero tenemos que ser realistas también. No podemos. Es un escenario para llevarlo a Cerro ni a Olimpia. Así nomás. No es un escenario. Yo creo que puedes llevarlo, pero los precios no están acorde a la comodidad del estadio. No puedes llevarlo. 100.000 ¿a dónde se cobra? Si hace local, tiene derecho a llevarlo. Ese es otro tema. Yo digo nomás, por la capacidad del estadio. Y lo que acaba de enfatizar, porque le enfatiza y le carga la tinta a Luis Enrique en ese sentido, que tiene razón, no digo que estoy en contra, pero hoy en día el hincha de Cerro está entusiasmado, contagiado, motivado. Pero ya te explicó el presidente de que varias veces se terminó golpeando la cabeza por la pared, porque pensaba de que iba a meter mucha gente y al final no llega ni 5.000. Entonces yo te respondo, vos Héctor, presidente, pero con los precios que te pones también, hermano. Sí, 100.000 preferencias. No, para mí, con todo respeto, no hay preferencia en cancha sol. Y también Héctor tiene razón. Porque si yo me pongo en la vereda de Héctor, estoy con él. ¿Por qué? Porque mi oportunidad de recaudar es con Cerro y con Olimpia, hermano. Así nomás es.
Pero vamos a tener mucha gente. Yo creo que esta 612... Sí, yo creo, No puede fallar la hinchada de Cerro Porteño. No, yo apuesto 4.000. Que vaya, Villa Lisa. 4.000 no puede. Hay mucho verde ahí, da gusto. La cancha es buena. Van a estar cerca los jugadores. Cerquita, pues ahí le tenés a los jugadores. Le puede decir su nombre y te iba a escuchar. Y sí. No, pero en serio, Benicio. Sí. Le puede gritar ahí, Cecilio, Juan Manuel Iturbe. Le puede gritar ahí, Piri da Mota, que jugó muy bien la pasada. O al ídolo, Jan Fernández. Jan, una foto, una selfie de ahí, un saludo. Y van a escuchar ahí. ¿Cómo estamos motivando a la gente de Cerro? Y cuando vienen el técnico y los jugadores, va a empezar el partido, después del entretiempo, por ejemplo, cruzan toda la cancha. Pasan ahí al lado. Al lado de la gente. Ahora, yo hincha de Cerro Porteño. Atiendan bien. Jugó como del carajo. Como del carajo jugó Cerro Porteño el primer partido. ¿Verdad? Cecilio volaba. Iturbe planeaba. Piri da Mota mordía todo. No te vayas a ver tu equipo de Cerro Porteño. Sí, agregarle que la cancha le favorece. Wow, una cancha de las mejores canchas que tenemos. La pista. Entonces, y les vas a tener cerca a tus chicos, a tus ídolos. Yo me voy. Voy a pinchar el globo. Tipo Tano voy a pinchar el globo. Sí, pero es enero y es 100.000. Vamos a escucharla a Robert. Sí. Penalty, la marca número 1 en deportes colectivos. Encontrá todos nuestros productos en www.penalty.com.py. En la República de Luque está Comercial Virgen Rosario, patrona de la economía luqueña, que sigue premiando a sus clientes fieles. Ahora con un super aguinaldo. Sorteamos 30 premios de 1 millón de guaraníes y 10 aguinaldos. Con tus compras desde 40.000 guaraníes ya generás cupones eléctricos acumulativos. Sortea el próximo 22 de enero del 2024. Comercial Virgen Rosario te espera en su casa central sobre Capitán de esquina Javier Bocarín, sucursal 1, Cañada San Rafael, sobre la calle Coronel Martínez, ruta Luque Capiatá. Seguinos en las redes y conocenos más. Comercial Virgen del Rosario. Pinturas Subvinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo. Este verano recorre sin límites con Shell. Todos los lunes podés cargar la calidad de los combustibles Shell con 15% de descuentos pagando con tus tarjetas de débito Itaú Mastercard contactless. Aprovecha este y todos los lunes para llenar el tanque ahorrando 15% en las estaciones Shell. Ingresá a @Shell Paraguay en Instagram para enterarte de las estaciones adheridas a esta promoción. Shell, precios bajos, calidad superior. Ana, les digo una cosa, entusiasmo y otra cosa que compren. Hasta ayer 1.500 entradas en entidad no teníamos todavía. Cantidad de venta 612. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Mareté, lo mejor en torres. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y lunas de miel. Habitación super ejecutivo en Madame Lins entre Mariscal López Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Bueno, 12:56, muchas gracias. Y pues sí, la gente. No. ¿Y qué te dice? A la mucha, estoy haciéndole marketing a Cerro Porteño. Estoy hablando del espectáculo, del fútbol. Pero obviamente. ¿Qué de malo está? Y no, el que me escribe es un olimpista. Bueno, es olimpista. Pero motivar está a la bien. gente que vaya a la cancha. ¿Cuál es? No sé. Demasiado triste que ver a un equipo con las gradas vacías. Sí, porque lo que tuvimos en la primera fecha para mí fue una situación atípica. Yo no esperaba tanta gente en la cancha. Ni Olimpia ni Cerro. Lo Olimpia, ¿verdad? La cantidad de gente que metió para un viernes de noche. Lo de Cerro, ¿verdad? Ese acompañamiento. El hincha Guaraní también se despertó. Sí. ¿Verdad? Porque tenía la zona de la raza, pues no estaba prácticamente llena. Y ojalá que puedan seguir así, ¿verdad? Que no termine tan rápido ese espíritu canchero. Sí, porque acá se hace todo lo imposible porque no se vaya la gente a la cancha. ¿Cierto? Los horarios, los escenarios. Sí, lo que sí no le pregunté al presidente Emiliano, un detalle no menor, es saber si habilita o no el estacionamiento, por ejemplo. Porque me parece que es un detalle tan importante, porque hay ciertas canchas donde no tenés donde estacionar. Y si vos te vas en familia
y tener la posibilidad de meter tu vehículo ahí, dentro del Estadio Sudamérica, yo creo que es un gancho. Puede ser un gancho. Lo que pasa es que el espacio va a ser pequeño. Pero hay una cancha de arena ahí detrás. Antes habilitaba ahí. En la época de Miguel Figueroa se habilitaba ahí. Ahora creo que no se habilita. Creo que hay una cancha ya ahora. Sí, ahí ya está ya una cancha ahora. Ya hay una cancha. Pero hay suficiente lugar. En los partidos que yo fui a Cancha Sudamérica, habilitan el estacionamiento. Aparentemente sí hay, bueno, para nosotros los periodistas y ahora uno dirigente y poca gente, pero no. Es que nuestros estadios no tienen esa capacidad de estacionamiento luego, así que olvídate, es muy difícil. Espacios físicos. Sí, te voy a acomodar. Luqueño no tiene. Sí. Y Luqueño tenía también esa cancha auxiliar, ¿te acuerdas? Sí, no claro, utiliza ya no se utiliza. No tiene. Olimpia no tiene. No, Olimpia no tiene. Sol no tiene. O sea, Sol tiene así una cantidad, hay que reconocerlo, como dice el Tano, tiene una. Y Sol habilita, no nos vamos a quejar. Cerro tiene para sus dirigentes. O para su público selecto. Para su socio. ¿Verdad? Para dueño de palco, parece que para dueño de palco, ¿verdad? Pero no hay tampoco un estacionamiento. Porque es, por ejemplo, para que Cerro pueda hacer estadio mundialista en 2030, soñemos sea estadio mundialista, necesitará ese requisito. El requisito de estacionamiento. Cumplir con ese requisito, ¿verdad? Por eso, la APF necesitará. La APF tiene una ventaja que puede hacer un estacionamiento de no sé cuántos pisos ahí en ese predio que tiene donde de vez en cuando a nosotros nos dan para entrar, a estacionar. ¿Verdad? Es un lindo lugar. Ahí la APF puede hacer. No creo que, no sé si va a invertir en eso, ¿verdad? Ahora, si la APF dice, bueno, queremos que el Mundial se haga en el Defensor del Chaco y se van a hacer mejoras en el estadio, modernizar el estadio, va a tener que hacer un estacionamiento ligado ahí con una pasarela para ingresar y todas esas cosas. Lo puede hacer. Sí. Espacio por lo menos tiene. Espacio tiene el Defensor, la APF tiene espacio. Eso es categórico, ¿verdad? Una manera de decir nomás. Porque hoy en día para los estadios mundialistas tienen que tener estacionamiento. No te queda de otra. Sí. No te queda. No sé si hay una cantidad X que te exige la FIFA, pero tenés que tener estacionamiento incluso para un cordón de seguridad te exigen para los estadios. Porque después te dejan, vos tenés que tener ir caminando. Sí. No es que vos te vas hasta ahí tampoco ¿entendés? Y estacionás ahí hasta el lado del estadio para entrar. En el estadio de Lima es que estacionamos y en el ascensor después ya te vas a la zona cabina. Sí, diferente. Estadio Nacional. Estadio Nacional. Bueno, 13 puntualmente. Todavía hay ecos de lo que fue la primera fecha con muy buenas conquistas, con muy buenos goles. El tanto de General Caballero de Sanguina, tras la jugada de Auché. El gol de Alex Álvarez de Sportivo Luqueño, el golazo frente al 2 de mayo. Pase de Mendoza. El golazo de Mansur, de Guaraní, que para mí fue el mejor gol de la fecha. El gran gol de Cecilio Domínguez, ¿verdad? Por ejemplo, en el partido de Cerro, parece que la definición no es espectacular, pero la acción previa es fantástica por la velocidad. La corrida de Iturbe con la de Cecilio, y la asistencia, que Iturbe ya ni pateó, entró con la pelota y todo, ¿verdad? Pero hemos visto muy buenos goles. No sé si quedó ahí otro gol que no recuerdo que haya... Pero ha sido un partido con buen respeto. Ojalá que en esta fecha que arranca hoy de nuevo tengamos la posibilidad de ver goles de gran factura. Pues es un atractivo también. Sí, claro. Sí. ¿Verdad? Sí. Claro. Después de esos goles que estás mencionando, 3-4 goles que mencionaste y rescataste, Luis Enrique, la televisión mostraba la imagen del rostro, la reacción de los aficionados en las gradas ante tanta belleza, por decirlo así, ¿no? Bueno, nosotros en Deporte Total tenemos el top 4, tenía que ser 5, pero como entraron 4 goles vamos a hacer la medida. Y para la gente de Cerro Porteño estoy de acuerdo, acá me llama un socio de Cerro que generalmente no falta a la cancha y va con su esposa. Un saludo grande para el apreciado amigo Néstor Brites. La hinchada de Cerro no es hija de resultados, igual va a la cancha. Él dice, bueno, él siente eso porque él siempre va. Claro. Pero no es tan así. Está hablando por experiencia personal. Pero en masa no. No es tan así en masa, no. ¿Verdad? Pero para darle lugar nomás al oyente que nos está viendo y nos está escuchando en este momento en la programación. Y el top 5. Y el top 5 tiene que ser. No existe ese top 4. Top 4 nunca. No, top 5, ¿verdad? Quiere inventar. El top 10, ¿ve? Como generalmente se dice, ¿verdad? Claro. Top 10, pero vamos top 5.
Mansur el primero, pero se empieza del que abajo, pero bueno, vos empezaste al revés. Vos no me ya decidiste del quinto niño se empieza a mitad. Y bueno, para que veas que uno nunca no aprendió todo todavía. O sea, ¿sabes qué te dice? Andá sentate allá, te está diciendo. Esa es una frase de un conocido compañero nuestro. ¿Vos te acordás de Pablo Díaz Coronel? Sí. De Canal 13. De Canal 13. El técnico. El jefe técnico. Jefe. Después ya fue un capo, ¿verdad? Hincha Libertad. Sí, hincha Libertad. Parece que vamos a tener un liberteño más. Ah, bueno. Vino a defenderse. Este como Zapata también. Si no gana empata, vino a defenderse acá. Bueno, golazo de Mansur. Para mí fue el 1, el mejor. Porque yo le agregué ayer en la polémica, Tano, no sé si vos viste. Había pisado la pelota, hizo una de salón. Hizo estiró ahí la pelota. Sí, esa yo no había visto ayer a la siesta aquí. Pero anoche en la polémica, más tranquilo, ahí contigo y con Carlos, visto. Sí, no estaba Tano, estaba tranquilo. ¿Eh? Sí, pisó la pelota. Estábamos tranquilos porque no estaba el Tano. Entonces, golazo, espectacular, sensacional. Después hay otro gol también, que a mí me gustó mucho. El de Cecilio. A mí me gustó el de Cecilio. Cecilio, a quien se lo vio muy bien físicamente. Tuvo espectacularidad, la pelota pega en el palo y después se mete. Sí. ¿Verdad? Gol extraordinario de Cecilio Domínguez. Inatajable. No, inatajable. Algo parecido también en este tipo de jugador de Alex Álvarez. Sí, Álvarez. Que vamos a ver ahora, el tanto del jugador deportivo luqueño. Que metió mucha gente también Luque, en Luque, el luqueño. Ahí está. ¿Verdad? Muy similar. Este fue también colocado. Tuvo menos potencia que el de Cecilio. Fíjate que mira cómo le pega. Le pega un poquito más con la parte interna para esa combita ahí. Y fue menos espectacular porque nos pegó en el palo, digamos. Y por eso, fue golazo. Muy buen gol, sí. Sí, pero colocó donde apuntó. Mira lo que es. Engancha, dejó a contrapierna a 2 defensores y al ángulo. Ahora el gol de Sanguina, la asistencia de Auche. Definió muy bien Sanguina. Ahora, ¿cómo le metió la pelota a Auche? Qué bien, mira la sutileza. Qué bueno. Dirección. Eso como vos fabricaste la frase, le puso terciopelo a su botín. Sí. Nuevito, ¿no? Nuevito, inventó Benicio. Y yo le copié a Benicio también. Época, güey. Ay, ¿cómo no? Los años 20. No. Por favor, Tano. Antes de Cristo. A la gracia. Qué golazo. Imperio Romano. La pelota le metió Auche. Bueno, y después de ese sí. Este es el lindo gol también, el de... Por la pegada más bien, ¿verdad? Un diestro metiendo de zurda. De aire le pegó a la pelota. Este ocupa el quinto lugar. Después el penal parado por Jan Fernández, le daba los encuentros a pelota y le pega. Mira, de aire. Yo creo que el de Guaraní es indiscutido. El resto tranquilamente puede variar. Los orden, lugares. El orden, claro. Sí, el orden. Sí, pero el de Cecilio está segundo. Y a mí me gustó mucho el de Sanguina. Sí. El de cabeza Sanguina. ¿Cómo cabeceó? Impresionante. Bueno, pero está bien eso, Tano, porque vimos muchos lindos goles, es lo que decíamos. Sí. Ayuda al espectáculo. Sí. El de Cecilio, hay un movimiento adicional del cuerpo para esa comba. Para esa comba. Para la acompaña con el cuerpo. Sí. ¿Verdad? Sí, golazo. Bueno, 13:07, ya venimos. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray, factores de protección para bebés, niños y adultos. Y los productos post-solares, sea cual sea tu elección. Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Con la promo verano de Aseguradora Yacineta, protegete vos y a tu 0 kilómetro. Adquirí tu póliza de seguro para vehículos a 0 kilómetro y llévate un voucher de 600.000 guaraníes para equiparlo para la mejor estación del año. Conseguila hoy comunicándote con tu agente de seguros o escribinos al 021-617-8000. Promo válida para Asunción y Gran Asunción. Aseguradora Yacineta, te acompañamos siempre. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días del año, porque todo lo bueno
bueno de los paraguayos se merece un banco para que esté siempre junto a ellos. Descarga la app y disfrutar los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. En Asismed hoy celebramos 26 años, cuidando lo más importante, tu salud y bienestar. En estos años fuimos recorriendo en conjunto con los médicos más reconocidos del país, innovando en infraestructura y tecnología pensando en tu mejor experiencia. Gracias por dejarnos acompañarte en cada etapa y ser parte fundamental de esta gran historia de confianza y cuidado. Asismed, junto a vos a toda la vida. 13:08. Un gran saludo a la gente de Santa Elena. Hubo un oyente nuestro, o no sé si oyente o televidente, yo en este caso tiene oyente porque escuchó que estaba Gustavito ahí. Entiendo que estaba escuchando Santa Elena FM y fue a llevar unos libros para la mesa de deporte total. Así que vamos a ver de quién se trata. Tenemos imágenes, vamos a ver. Señor Luis Enrique Pérez, en su nombre, al Estado de Deporte Total, responsable diario por la pérdida de la hora del guerrero, que es sagrado. El autor, don Joel Vera, acá desde Encarnación, un fan del programa, que le estoy haciendo entregar al señor Gustavito para que le haga entrega para todo el Estado. Muchísimas gracias. Bueno, relato de don Klaus, dice, ¿verdad? Sí. Bueno, muchas gracias a este señor. Ahí, qué lindo, Gustavito, qué lindo material. Espero que el señor pueda estar escuchando o en su casa viendo. Lo vamos a repetir después en la hora de los oyentes. Qué lindo gesto, Benicio. A veces uno no dimensiona. Es lo que siempre digo, a veces uno no dimensiona el cariño de la gente hasta dónde llegamos. Sí. ¿Culpable de qué dijo? De que no le dejemos descansar. Ese era el espíritu. Palabras más, palabras menos. En ese descanso sagrado de la siesta, dice. Yo le digo a este señor. Del guerrero. El guerrero, digo. El guerrero. El guerrero. Qué lindo, lo vamos a emitir luego de nuevo. 13:10. Vamos a ir hasta Mallorquín. Raras veces te regalan libros, No. Y vos, guerrero, suele dormir acá. A mí me habían regalado, yo conté la vez pasada, tengo un compromiso todavía. Me regalaron un libro, un doctor, un médico, ¿verdad? Y prometí mostrar aquí y todavía no mostré. Y cuando fuimos al partido de la selección paraguaya de Chile, creo que fue, si no estoy equivocado. Y prometí y quería entregarle incluso otra a Jotita, ya no tenía, a Jotita no teníamos. Ahí está, de nuevo esta foto ahí de Gustavito con nuestro oyente o televidente. Qué linda foto. Ahí en la playa San José de Encarnación. Estuve la pasada por allí. Está linda la playa. Y de noche tenés para elegir para salir a comer ahí en Encarnación. Realmente. Estuve compartiendo ahí, pasamos de la gran cita. Hubo un lugar donde fui a comer pizza, una atención maravillosa, un servicio espectacular, la comida riquísima, y de precios no es como se decía, no, normal. No cargan demasiado. No, nada que ver. Encarnación, Carmen del Paraná y Encarnación hoy son lugares tranquilamente de veraneo. Y hay para todos los gustos. Hay que entender que es una ciudad veraniega, sí, ¿verdad? O sea, los precios también van a estar acorde a la temporada, ¿verdad? Exacto. Pero ahora, hay para todos. Para todos. Ahora, a Carmen del Paraná le falta un poquitito más de vida nocturna, o sea, un poquito más de vida ahí en la playa. Tendría que el intendente de Carmen tratara de generar un poco, no es fácil esto, ¿verdad? Pero que tenga un poquito más de vida nocturna, por lo menos en esa época de veraneo, ¿verdad? Porque las playas de Carmen del Paraná son buenísimas la playa de Carmen. Tiene 3 playas y espectacular, su costanera hermosa, pero le falta un poquito más de vida nocturna, un poco. Pero está cerca de Encarnación también, la gente sale y se va de Carmen, va a Encarnación para la vida nocturna, ¿verdad? Y después volvés a tu PC si está en Encarnación, no está en Carmen del Paraná. Pero la playa de Carmen no tiene nada que envidiar a la de San José. La de San José lo que tiene la gran ventaja es que cruzás la avenida y tenés los lugares todo más a mano, ¿verdad? De todo tipo. Sebastián Aldama, gerente deportivo de Mallorquín. Seba, ¿cómo te va, Seba? Un gusto saludarte, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien, Sebastián, Luis Enrique te saluda.
Bueno, decidieron llevarla a Cerro Porteño a Encarnación, ¿es cierto? O sea, estamos en tratativa, ¿verdad? Estamos viendo cuál sería la mejor opción y bueno, una vez de llevar a Encarnación o hacerlo ya en el Carendú del partido. Ah, pero ustedes ya emitieron, hicieron llegar una nota para prever eso y se ajusten al reglamento en el caso que haya acuerdo como para ir a la Encarnación, ¿verdad? Sí, así mismo ya la nota fue emitida en el tiempo acorde, ¿verdad? Por lo que dice el reglamento y bueno, ya para tener así esa posibilidad presentamos las notas y bueno, estamos hablando con las autoridades ya también de Encarnación para ver cómo podría ser el espectáculo allá. Esto es para los televidentes que nos están viendo y los oyentes de la radio, Sebastián, esto es por la cuarta fecha. Así mismo, contra Cerro Porteño. La cuarta fecha contra Cerro Porteño. ¿Y qué tendría que darse, Sebastián, en el análisis de ustedes para que podamos tener el partido en Encarnación de Cerro con ustedes? No, realmente ya serían únicamente ya dos temas, ¿verdad? Que serían los más importantes, ¿verdad? Que sería el acuerdo entre las dos partes y también estamos viendo por el tema de que tampoco queremos privar a nuestra gente que siempre nos acompaña en esa posibilidad de ver a un buen partido que sería contra este Cerro Porteño y bueno, esos son los temas que estamos ahora viendo, por eso es que todavía no podemos asegurar un lugar donde jugar. Bueno, tuvieron un buen comienzo en el campeonato ante un rival directo por el tema que habla de promedio. Y lo importante, ganar de local, sumar de a 3 este tipo de partidos, le va a fortalecer y dar confianza a ese plantel de General Sebastián. Sí, realmente los muchachos se portaron, hicieron un gran trabajo. Nosotros también por el amistoso y los entrenamientos que vamos viendo con la directiva, digamos que realmente tenemos un muy buen plantel, unos chicos que realmente están ahí para salir a matar por el club y que es lo que más nos deja tranquilos. Entonces, realmente sí, y un partidazo ya de los muchachos. Entiendo. Bueno, hablando de partidazo ese día, por lo menos goles de gran factura. Nosotros hicimos un top 5 acá y el de Sanguina está ahí. Qué linda pelota le metió Auche, qué lindos goles ahí en el Carendú. No, por eso, gracias a Dios se le dio ya a Sanguino ya comenzar así con 2 goles. Realmente, imagínate, una semana antes había metido un gol muy parecido también de sombrerito fuera del área contra Mayo en el amistoso y bueno, repitió la fórmula ahí contra Tacuaristi. Y bueno, y lo de Guille es la calidad que tiene siempre por eso tratamos de retenerlo en el club y bueno, ya se está demostrando de vuelta en la primera fecha. Bueno, hoy tienen un partido aquí en Asunción, aquí en Barrio Obrero frente a Nacional. Ustedes ya están por acá, Sebastián, ¿no? Sí, ya los muchachos están concentrados y bueno, seguramente a eso de las 4 irían ya para el estadio los jugadores. Perfecto. Ya no jugás más oficialmente, Seba. No, yo ya me dedico a ayudar al presidente y bueno, a ayudar a los muchachos. ¿Cómo está tu papá? ¿Bien? Bien, está mil. Con el tema de la empresa, bueno, también acomodándose con el tema del club, siempre ahí presente. Dale, Sebastián, un fuerte abrazo, gracias por el tiempo. Dale, muchísimas gracias. Sebastián Aldama, gerente deportivo de General Caballero, lo quiere llevar a Cerro Encarnación en la cuarta fecha. Está bien. Cuando hay salida y hay posibilidad de buenos espectáculos y buenas canchas, porque si vos le agregas a un buen partido, un buen escenario, que es una buena cancha, y con una interesante concurrencia, parece que el espectáculo es total. Sí, absoluto, totalmente. Por eso es importante los escenarios, las canchas, realmente que estén acorde a la importancia de los partidos, los horarios, ni hablar, ¿verdad? Ya lo escuchamos a la gente de Ameliano y obviamente de Nacional también quejarse por ese calor en la primera fecha. Todo es importante, todo forma parte de una buena programación de campeonato. Bueno, son las 13:17. Nacional hoy recibe a General Caballero, no hay que olvidar, y cambio de horario, 18:30 el partido hoy en la Academia.
La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. ¿En tu casa también llueve más adentro que afuera? Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate de las goteras. Para cada problema hay una solución: impermeabilizar. Repará, sellá y protege tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. El sueño de tu terreno propio es posible hoy. Descubrí el privilegio de vivir cerca del nuevo Puente Héroes del Chaco, Quintas de Asunción en Chacoí, nuevos terrenos en preventa con todos los beneficios básicos disponibles. Contacta al 0982 64 74 42 y en las redes sociales como @AtlánticasaPY. Invertí en calidad, invertí en Atlántica de Inmuebles. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991 670 000 o llamanos al 519 4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tenemos por Campamento Tricolor? ¿Qué novedades hay en ese equipo de Juanpi Pumpido para hoy? Bien, Luis Enrique, un saludo para vos, para todos los compañeros, por supuesto, a la gran audiencia de Radio 1 de Marzo Deporte Total. Sí, señor. Muy probablemente regrese Núñez como uno de los, el cambio que se está previendo por lo menos en este segundo partido de Nacional, que, repito, Luis Enrique tiene que ganar, está pensando seriamente en ganar después de ese tropiezo que tuvo ante Emiliano en la primera fecha. Y cuando hablamos de Claudio Núñez, muy probablemente juegue como lateral derecho, porque Brian Blasi no terminó del todo bien el partido pasado. De hecho terminó acalambrado y no trabajó normal, porque recordemos, así como todos los equipos tienen una semana muy corta, entonces por eso me hace dudar. En el caso de que llegue Blasi, tampoco descarto del todo la presencia de Claudio Núñez como central en compañía de Ismael Venegas y en reemplazo de Sergio Ojeda, pero repito, así como están las cosas, está como para regresar el capitán Claudio Núñez a la titularidad de Nacional. Es decir, el probable equipo para hoy sería de la siguiente manera: Anthony Silva en la portería, Claudio Núñez o Brian Blasi, Ismael Venegas, Sergio Ojeda, Sebastián Vargas, Gustavo Caballero, Juan Alfaro Santa Cruz, Raúl Lugo, Diego Duarte y Nazareno Bazán. Muy probablemente ese sea el equipo de Nacional el día de hoy, Luis Enrique. Tiene poco arriba Nacional. ¿A quiénes tiene realmente Juanpi Pumpido ahí para arriba? Y mirando un poquito el banco de suplentes, está Rodrigo Arévalo, que estuvo el partido pasado. Lucas González también, que te puede cumplir esa función. Luego mirando un poquito, Luis Enrique, estoy pensando un poco. El que vino de Recoleta, Dani. González. También, sí, así mismo. Exactamente. También tiene, aunque no fue de la partida, el partido pasado, sí estuvo en el banco, ingresó incluso. Así que sí, por eso decía, él puede ingresar tranquilamente como punta, no desconoce para nada, o media punta, no desconoce ninguna de las funciones en ofensiva el jugador, el ex Recoleta. Hago la pausa porque aquí estoy recibiendo un mensaje. Ahí hago la pausa, Luis Enrique. El tema que pasó con Villagra. ¿Qué pasó? El tema de la camiseta, el número de camiseta. Vos sabés que acá estoy recibiendo un mensaje, por eso hice la pausa justamente. Aquí estoy corroborando. Vos sabés que fue un motivo de debate en Nacional eso, entre algunos que querían se proteste
y otros que no estaban de acuerdo con la protesta porque, de hecho, se tiene que gastar un dinero importante para hacer la protesta y no están del todo seguros. Me dicen que el doctor Escarone es asesor jurídico de Nacional y podría tener o echar más luz a este tema, pero repito, fue un tema de debate el tema porque algunos directivos querían ser presentes en la protesta y otros directivos no. Entonces, por eso, pidiéndole disculpas al caso, hice esta pequeña pausa porque me llegó este mensaje. Y dicho sea de paso, me dicen también que Ignacio Bailone, el último refuerzo de Nacional, también ya podría estar en el banco, por lo menos en el banco de suplente el día de hoy, Luis Enrique. ¿En qué puesto se desempeña? Delantero centro. Delantero centro. Donde yo he visto que necesita, por eso te planteé lo de arriba, ¿verdad? Porque yo incluso me dicen, me pareció que Nacional quedó corto. Sí, perdóname, Enrique, te pisé. Incluso me dicen, no descartes que juegue titularizado. No paró equipo esta semana, por la semana corta, pero no descartes a Bailone como titular, me dice el mensajero. Y bueno, entonces el equipo tricolor es el que, ¿cuántos cambios tiene para hoy? Yo creo que podría tener 2 cambios si tenemos en cuenta lo de Bailone. Yo creo que podríamos tener 2 cambios, repito, si tenemos en cuenta. Repito, el probable equipo, con esas dudas: Anthony Silva, Brian Blasi o Claudio Núñez, Ismael Venegas, Sergio Ojeda o Claudio Núñez, Sebastián Vargas, Gustavo Caballero, Juan Alfaro, Jordan Santa Cruz, Orlando Baunalugo, Diego Duarte y Nazareno Bazán. Y no descartemos a Bailone, que podría ingresar, creería yo que va a prescindir de un extremo tirando a Diego Duarte por esa zona. De repente ya hizo ese trabajo, y Bailone Bazán podría ser la dupla en ofensiva. En cuanto al tema que habías dicho del reclamo, yo también tengo esa posibilidad. Pues más allá de lo que nos dijo Luis Kanonikov, que era solo multa, yo también me pongo en el zapato de que aquellos que querían protestar, yo hubiera agotado legalmente, me hubiera fijado bien, asesorado bien, y si tenía que protestar, protestaba, ¿verdad? Por el tema del número de camiseta. No creo que sea causal de pérdida de puntos esa situación. Solo, bueno, por eso te estoy explicando. Kanonikov nos dijo que era solamente una multa. Sí. ¿Tenés tiempo, Luis Enrique? Sí, claro. Tenemos tiempo, ¿verdad? Sí. Porque me pasaron incluso, por eso digo, esto fue más allá de una intención. Dice, es obligatorio el uso de los uniformes según lo informado. Cada divisional reglamentará particularmente la política de utilización, y allí menciona los que no pueden exceder del número 40, siendo el 1 reservado para el arquero, etcétera, etcétera. Voy a lo segundo, artículo 27. Dice, el incumplimiento de las disposiciones relativas a la alineación y elegibilidad del jugador constituirá una infracción tipificada como falta de elegibilidad, de conformidad con lo que estableció el artículo 59, cual es el que acaba de leer. Y el artículo 59 dicta: en caso de que un jugador participase en un partido oficial para el cual no está habilitado, no fuera elegible, que es lo que decíamos anteriormente, se sancionará a su equipo con la pena de pérdida de puntos en juego y una multa entre 5 y 30 salarios mínimos. Ahí es donde Nacional, o algunos directivos, repito, no todos, algunos directivos se atacaban o se agarraban de este artículo 59 para buscar la protesta. Exactamente, y citando la obligatoriedad del uso de los uniformes, y donde dicta la regla de la APF que el máximo de número es de 40. No, la consecuencia de ese desliz es lo que le tiene que interesar a Nacional, y si es pérdida de puntos, amerita. Si no es pérdida de puntos y multa nomás. Igual yo creo que ya expiró el periodo de... Digo, estamos analizando nomás. Sí. No, porque es algo nuevo, claro. ¿Verdad? Hay que interiorizarse bien. Además ya hoy juega, ya pasó ya, no va a pasar más nada. Ya historia ya.
Bueno, ¿algo más de Nacional, Dani? Nada más por el momento, Luis Enrique. Así que nosotros estamos atentos a la charla técnica de Juan Pablo Pumpido el día de hoy y ya seguramente en unas horitas ya vamos a estar también rumbo a la visera, allí donde va a jugar hoy Nacional. ¿Y Guaraní? ¿Qué ambiente hay en Guaraní después del debut? Vos sabés qué ambiente de conformidad. No alegre, no contento tampoco. De hecho que el partido se le escapó a Guaraní, creo yo, a mi criterio por lo menos esto es, se le escapó en los últimos minutos. No terminó contento el hincha de Guaraní, pero sí conforme. Yo creo que más de uno esperaba ver menos del equipo, me incluyo incluso por el tema de ser un equipo nuevo y compañía. Pero sí, a mí me gustó bastante el equipo de Bobaglio y yo sé que a los hinchas de Guaraní también le dejó conforme por lo menos. Así que a tu pregunta, Luis Enrique, está conforme el hincha de Guaraní, pero tiene que confirmar sin dudas esta semana. Me incluyo. Yo prendí la tele para verlo a Libertad y terminé viéndolo a un equipo muy solidario de Guaraní. Con muchos soldados. Muchísimos soldados. Totalmente, Tano. Yo creo que ese es el sentir que tiene el hincha aurinegro ahora mismo, antes de este segundo partido. Así que sí, a lo que preguntaba nomás Luis Enrique, tengo que decir que sí, bastante conforme el hincha de Guaraní. Que dicho sea de paso, es muy probable que repita el cuadro de Bobaglio. El equipo de Bobaglio, digo bien. Yo creo que va a repetir, porque Richard Prieto está habilitado, cierto, pero está lesionado, sintió una contractura. Sí, el lesionado Mati Martínez, no, me corrijo, podría aparecer Charpentier, podría aparecer si llega su pase hoy. No, pero no, por favor, imperdonable hacer si es que no llega el pase para la segunda fecha. Yo creo que está, no sé si escuchaste, yo sé que sí, Luis Enrique, al término del partido yo le hice una nota a Santiago Sosa y le pregunté cuál fue el problema real y comentó Nueva Chicago, que es el equipo que tiene el pase, tenía una deuda con la AFA y allí donde se complicó el tema, así que por allí atajaron el tema, pero ya estaban en vía de solución para esta segunda fecha. Correcto, hasta más tarde, Dani. Si Dios quiere, gran abrazo. 13:30. Le escuchamos a Robert a vueltas, ya estamos con la República de Luque. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @Hierromap. 40 años forjando éxitos. Tu próximo vehículo te espera en Clash Motor con financiación propia en guaraníes. Ingresa a www.clash.com.py, en Instagram como Clash Motor. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga la calidad de siempre a precios más bajos. Hasta 1.250 guaraníes menos en naftas y hasta 610 guaraníes menos en diésel. Todos los días. Visita la estación Copetrol más cercana y llena tu tanque con el mejor combustible del país. Consulta las estaciones adheridas en @Copetrol_PY, Copetrol vamos. ¿Y qué partido se viene mañana entre Libertad y Deportivo Luqueño? Libertad, del vigente campeón que empató de visitante con Guaraní, ahora juega de local ante Luqueño. Arranca de titular Ale Silva. Mañana. Sí. Ya juega de titular Ale Silva. Puede arrancar. Puede ser. Sí. Puede ser. ¿Por qué dudan tanto? Yo no dudé. Puede ser, ¿no me dijiste? No sé cómo suele ser. Claro que tiene que jugar, sí va a jugar. Ahorita es muy light. Puede ser. Y vamos a ver hasta qué punto pues respeta Ariel su... ¿Qué es lo que tiene que respetar? Sí, es un jugador de jerarquía. Sí, ya sé. A lo mejor lo puede ir metiendo a poco. Poquito, claro, por eso. ¿Verdad? Ahora ese medio campo le faltó fútbol. Le faltó. Pero le faltó fútbol porque no le dio la pelota a Guaraní. Y si entra Ale Silva, ¿quién sale? ¿Quién pierde el lugar en Libertad? Después de lo que se vio
el domingo. ¿Vos viste, Tano? ¿Estabas en tu casa? Sí, yo vi y hice mucho zapping con Paraguay, ¿verdad? El medio fue Campuzano, Lucas y Merlini, ¿verdad? Y ahí va a tener que decidirse por Merlini o por Lucas. Yo creo que Lucas fijo. Él entró por Campuzano. Porque hizo interno con Ernesto Caballero, pues. Sí, porque había entrado Ernesto también. Sí, ¿Ernesto por quién entró? Sí. ¿Por Merlini o por Merlini. Lucas? Y Lucas también salió. Lucas también salió. No recuerdo quién por quién, pero Lucas había salido también. Pero tiene para elegir. Pero bueno, cambio real la pregunta entonces. Retrocedo. Retrocedo. Si ustedes son... ¿Tiene que ser titular o no, Alex Silva, en Libertad? Tiene que ser. Bueno. Entró Aguilar por Lucas. Y jugó su resto ahí. Entró minuto 23 segundo tiempo, su resto ahí. No, Vareiro fue su resto. No. No fue Vareiro el último cambio de Libertad. Sí, ya sé que pero ya entró por Vera. O sea, fue un cambio hombre por hombre. Hombre por hombre. Lo otro sí fue más ofensivo. Claro, por eso. Sí. Sacó a un volante mixto ya de Chupé como Lucas Sanabria y lo metió a Aguilar. Bueno. Para jugar con Roque. Vamos a ver un lindo partido mañana entre Libertad y Sportivo Luqueño. Sí, yo lo vi muy bien a Luqueño. Por suerte, antes de salir, dije, yo lo pongo una ficha a este Luqueño. Me da esa sensación de que me intrigaba verlo un poquito al Conejo. Lo vi bastante bien físicamente, ágil, dinámico. Y o sea, le va a dar una mano probablemente a Luqueño. Hay un medio campo, el medio campo que no sé, ¿verdad? Pero es lo ideal en este momento, Tano, el del Sportivo Luqueño, porque tiene dos extremos muy hábiles y muy rápidos. Sí. Maná y Fretes. Sí. Jorge. Pero Sergio. Sergio. Jorge dice acá. No, está mal. Sergio Fretes. Le cambiaste el nombre. Bueno, le cambié el nombre. Fretes, Sergio, pero arropados, respaldados por dos volantes internos de muy buen nivel en este momento. Mucha experiencia. Rodrigo y Mendoza. Rodrigo y Mendoza. Y fundamentalmente para poner esas pelotas largas, justamente para el gol de Alex Álvarez. Eso fue Mendoza el cambio de frente. A mí me parece que Luqueño tiene más banco ahora. Sí, tiene más banco. Por eso le coloco una ficha a Luqueño. Tiene más banco. No, y otro que va a ser titular, Luis Enrique, en el Luqueño, va a ser Coma. ¿Quién? Comas. Yo creo que Lautaro se va a ganar la posición. Sí. Yo también pienso igual que el profe. ¿Dónde lo vas a colocar? Y bueno, pues él tiene como acá. ¿A qué quieres jugar con 12? Tiene que sacarle a alguien. Bueno. Álvarez no puede sacarlo. A Maná no le puede sacar ahora. Tenés tus 9. No, pero él no te dice luego mañana. Yo creo que mañana probablemente repita puede terminar equipo. Empujando, sí. Sí, va a empujar después. Claro. ¿Verdad? Porque tiene dinámica, que es lo que le gusta, velocidad. Tiene dinámica. Puede jugar con el doble 9 también, con Lucas, con Conejo. Pisa con enseguida vos te das cuenta. Está también Marcelo, Ferreira. Claro. Tiene Luqueño. Tiene más banca. Tiene más banca. Alaila, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Enrique? ¿Cómo estás? El saludo para vos, los compañeros, para toda la audiencia de Radio 1 de Marzo y Media TV. No te pregunto cómo está el ambiente porque hoy estuve por Luque muy temprano estuve aquí compartiendo ahí con amigos en la República. El ambiente, ni te cuento. Yo ya quiero saber qué cantidad de gente va a llevar mañana Luqueño a Cancha de Libertad, porque están entusiasmados allí. Claro que sí, así mismo hay mucho entusiasmo realmente de parte del hincha del Sportivo Luqueño. Y bueno, yo creo que desde ayer están en venta las entradas para el hincha de Luqueño. Van a dar toda la gradería norte para justamente el hincha que quiera acompañar mañana al Sportivo Luqueño. Y bueno, 10.000 guaraníes también, las entradas muy accesibles. Están vendiendo en forma online y bueno, desde ayer están comprando las entradas todos por aquí, Luis Enrique. Y el equipo en sí, el plantel, no dejó lesionado el primer partido, el debut, ¿qué pudiste hablar con Julio Cáceres fuera de micrófono si hablaste, con Pablito Aguilar, con algún referente allí? Bueno, no hay lesionados, pero sí hay una duda, Luis Enrique, y bueno, yo creo que el profe Benicio tiene una varita mágica por ahí. Alfredo Aguilar en el arco, en la defensa Rodi Ferreira, Iván Villalba, Pablo Aguilar, Rodrigo Alborno, el medio sector, los dos en el medio Jorge Mendoza con Rodrigo Rojas, por derecha Nicolás Maná, por izquierda sería la duda.
¿podría arrancar de vuelta Sergio Fretes o ahí nada más está Lautaro Comas? Adelante Alex Álvarez y Jorge el Conejo Benítez. Perfecto. Está con nosotros, perdón, dame un segundito a Laila. Julio César Enciso, desde Inglaterra. Luis Enrique te recibe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Luis, ¿cómo andamos? Bien, Julio César, contento de escucharte y bueno, y esperanzado de saber qué nos podés transmitir, qué nos podés decir, cómo estás en este momento, en esta etapa de recuperación, de fortalecimiento. Bien, la verdad que bien, quise me desaparecer un poco, darme mi tiempo también a mí, de poder recuperarme bien y bueno, ahora gracias a Dios estoy ya bien, estoy ya empezando a hacer trabajo de campo, así que nada, bien. Bueno, muchas felicidades, Julio César, de Santo Ana te Diaina. Sí, muchas gracias. Muchas felicidades. ¿Con quién estás compartiendo tu cumpleaños hoy? Nada, acá estoy con mi familia, con mis tíos, así que estamos muy bien acá, estamos tratando de pasar bien, así que estamos todo bien. Vos sabés, te lo digo, Julio, con toda sinceridad, la vez pasada cuando fuiste al evento de los premios BET y le vimos a tu madre, realmente me sentí muy orgulloso porque a mí me pone tan feliz, primero cuando un compatriota llega hasta donde llegaste vos tan joven y por sobre todas las cosas viniendo del interior, porque a veces nosotros lo del interior a veces tenemos menos chance y somos paraguayos también como los capitalinos, ¿verdad? Así que feliz y orgulloso de saber de que le tenés ahí a tu madre en un altar como corresponde la mamá. Claro, así mismo como decís, muchas veces a nosotros lo que venimos del interior nos cuesta el doble por el tema primero de adaptarnos a lo que es Asunción, porque primero yo empecé ahí, ¿no? De Caguazú fue a Asunción y de adaptarse fue más difícil. Bueno, gracias a Dios también ellos pudieron estar ahí en un momento demasiado importante para mí, para mi vida, en los temas futbolísticos también. Para mí estar ahí es muy grande y más bien estar viviendo eso con ellos que más se merecen ellos, porque bueno, lo venimos remando de abajo y bueno, me sentí muy contento también de que ellos puedan estar ahí conmigo. Bueno, nosotros estamos muy felices de todo lo que estás pasando y ahora queremos preguntarte un poco cómo va tu evolución. Estamos soñando con tu vuelta inmediata a la selección paraguaya. Vos sabés que te tenemos mucha fe. La afición deportiva del país tiene mucha esperanza en vos, Julio César. Sí, el tema de la rodilla ya me estoy olvidando de a poco, ya bueno, ahora estoy empezando a hacer trabajo de campo, ya bueno, estoy de vuelta intensificando de a poco, ¿no? Sí, el tema de la selección obviamente yo también lo tengo en la cabeza, obviamente mi deseo primero es poder tener competencia acá con mi club, poder volver de la mejor manera, poder volver a estar bien. Bueno, obviamente luego estar en la selección, ¿no? Porque, bueno, todos saben que mi sueño siempre fue jugar en la selección y bueno, no pararé hasta alcanzar mi objetivo con la selección, ¿no? El poder usar algún día ese número tan anhelado que sueño también en la selección. Porque bueno, por mi abuelo, no, porque siempre decía que quería verme con el número, entonces siempre voy a tratar de esforzarme, lo hago ahora por recuperarme bien y bueno, luego obviamente estar en la selección. Exacto, Julio César, ¿qué sentiste ahí cuando tuviste la oportunidad, cuando estabas en el evento de los premios BET, compartir ahí con grandes jugadores? Vimos que estaba con Cafú, Stoichkov y otros grandes jugadores que antes seguramente vos lo veías también mirando televisión o escuchando algún partido o algún programa deportivo. Claro, fue muy emocionante.
lo más emocionante era que me conocían, ¿entendés? Entonces eso fue algo que me sorprendió bastante también, sí, como decir, yo lo veía por la tele o jugando la Play muchas veces, yo lo tenía en mi equipo, entonces verlo ahí a esos jugadores leyenda, como se le dice, bueno, era algo increíble, ¿no? Y bueno, poder vivir ese momento con mi familia, poder estar ahí, es algo, un sueño, ¿no? Un sueño hecho realidad. Y claro, te conocían porque obviamente hoy estás jugando para mí en la liga más atrayente del mundo, que es la del fútbol inglés, y tu gol que recorrió el mundo, y me alegro y me pone muy feliz que vos como paraguayo tenés todavía toda una vida y toda una carrera por delante. El proceso, ¿a cuánto tiempo estás de volver a jugar por tu equipo? La Copa América, por ejemplo, es en junio. ¿Vos alcanzás la Copa en tu proceso o no, Julio César? No, yo ahí tengo que estar ya, si Dios permite, estar de 100%, como se dice, ¿no? No, yo creo que antes, ahora, según ellos, estoy muy bien, me está viendo bien la rodilla también. Creo que en 2 semanas también ya entro con el grupo, no sé, algo así, pero bueno, también depende mucho de mí, de cómo yo me vaya sintiendo. Yo tampoco quiero apurar nada porque, bueno, tengo también ex compañeros míos que obviamente les pido consejos y tal, y bueno, tampoco quiero apurar nada, pero sí creo que bueno, lo mejor que yo quiero es volver bien y volver a estar mejor de lo que estaba, ¿sabes? Entonces ese es mi gran objetivo que tengo ahora. Bueno, 2 cosas que quiero destacar y dejarte disfrutar con tu familia. Es tu cumpleaños, Julio César, y agradecerte porque vos sabés que Deporte Total es televisión y es radio. Estamos pasando imágenes ahora en televisión de cuando estabas trabajando con el balón en esta etapa de proceso de recuperación, la foto con tu familia, con tu mamá, con tu papá, con Pedro Aldave en el momento de los premios, con algunos jugadores con quienes posaste. Pero hay 2 cosas que quiero rescatar. Primero, tu enorme deseo de recuperarte totalmente y poder también estar al servicio de la selección paraguaya. Se nota de que tenés ese amor a la selección que siempre has sostenido desde que comenzaste a jugar en Libertad en su momento en la primera división. Y lo otro, quiero un mensaje para la afición deportiva que también siente lo mismo por vos. Y nosotros mismos los periodistas, nosotros ya te queremos ver ahí con Ramoncito Sosa, con Ángel Romero, con los demás, aportando un poco tu granito de arena para que nuestra selección pueda llegar a la próxima Copa del Mundo. No, nada, como ustedes saben lo que amo el fútbol, creo que vivo para el fútbol también y también tengo esas esperanzas. Soy muy consciente también del cariño de la gente que me brinda, ya sea por mensaje o nada, por llamadas. Yo la verdad siento mucho eso también y me ayuda bastante. Nada más quiero también decirles que gracias, ¿no? Gracias por estar en este momento capaz muy difícil para mí, para mi carrera, porque estar fuera de la cancha si lo vivís únicamente lo vas a sentir, ¿no? Es algo muy duro, pasan muchas cosas en el medio, entonces muchas veces es muy difícil, pero nada, ahora estoy en una etapa ya muy rápida y nada, decirles que voy a trabajar para volver más fuerte y poder darle esa alegría que siempre lo daba. ¿Tu mamá y tu papá están contigo todavía ahí, Julio? Sí. ¿Qué temperatura tenemos allí? Hace frío ahora, ¿no? ¿Verdad? Y sí, si quieres venir con una remera creo que te puede congelar. Entonces no hay posibilidad, hubo posibilidad, un boriborí, hay un puchero en Bareté con la carne de allí se pudo hacer. ¿Te hizo algo tu mamá ahí o no? Sí, siempre la comida de mamá es increíble. No va a poner todo gordo, pero bueno, siempre tratamos de cuidarnos en el tema de la alimentación. Bueno, cariño grande para tu madre, que estaba muy bella, muy elegante a tu lado ahí, y a tu papá, a tu tío, a toda la familia, y los mejores deseos para vos, Julio César, y que muy pronto estés corriendo ahí, jugando por el Brighton y después por tu querida selección.
por tu selección, mi selección, la selección de todos. Muchas gracias. También le mando un saludo ahí a todos y muchas bendiciones. Un abrazo. Abrazo, Julio César Enciso, en vivo, en directo desde Inglaterra. Muy contento, muy ansioso de volver. No saca su mente de la selección paraguaya. Excelente, Tano, Benicio, Alaila, que nos está esperando también, ¿no? Sí. Está encaminando su recuperación plena. Seguramente en un mes ya lo vamos a ver en cancha. Periodísticamente, la nota del día, sin ninguna duda. Bueno, Alaila, el equipo para mañana entonces con una sola duda. Sí, señor, con una sola duda. Alfredo Aguilar en el arco, la defensa, Rodi Ferreira, Iván Villalba, Pablo Aguilar, Rodrigo Alborno, medio sector, los dos en el medio, Jorge Mendoza con Rodrigo Rojas por derecha, Nicolás Maná por izquierda, Sergio Fretes o Lautaro Comas, que le gustó mucho la actuación de Lautaro a Julio Cáceres, entonces ahí está su duda. Y adelante, Alex Álvarez y Jorge el Conejo Benítez. Perfecto. ¿Algo más, Alaila? Nada más, el saludo para toda la audiencia, 10.000 guaraníes las entradas para los hinchas del Sportivo Luqueño que mañana quieran acompañar al Cureluque. 10.000 guaraníes nos va a poner Libertad. Tienen que llenar ese espacio. ¿Cuántas entradas le dan? ¿Cuánto le dan a Luqueño? ¿O el hincha luqueño tiene que comprar por...? ¿Cómo es el tema? Le dan todo lo que sería el sector norte, sería 800 entradas más o menos, Luis Enrique. Perfecto, 800 entradas. Bueno, dale, Laila, hasta cada momento. Hasta cada momento, saludo a la audiencia. Nuestra compañera que está en el día a día del Sportivo Luqueño. Una particularidad nomás, ojo que Comas no ingresó por Frete, ingresó por Maná. Pero eso no quita. Es simplemente un detalle que quiero mencionar. Exacto. 13:48 y segundos. Me puso muy contento lo de Julio César Enciso. Con los oyentes vamos a cumplir mañana. Y vamos a repetir parte de la nota que con Julio César Enciso, porque amerita realmente. Julio César Enciso, el día de su cumpleaños, habló aquí en Deporte Total. Habló de la selección. Habló de todo. Él quiere estar al 100% para jugar la Copa América. No, casi me retó, casi me reclamó de que le haya consultado si iba a llegar. Si ya como Enciso, él tengo que estar un 100%, dijo. Para ese entonces ya tengo que estar un 100%. Voy a estar, dijo. Bueno, le escuchamos a Robert 2-3 y recordamos de nuevo el diálogo con Julio César Enciso. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. ¿Sabías que Nacepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay. En Pinedo Shopping, juegos, torneos o mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Bien, la verdad que bien. Quise me desaparecer un poco, darme mi tiempo también a mí, de poder recuperarme bien, y bueno, ahora gracias a Dios estoy ya bien, estoy ya empezando a hacer trabajo de campo, así que no, bien. Bueno, muchas felicidades, Julio César, de Santo Ana te Diana. Sí, muchas gracias. Muchas felicidades. ¿Con quién estás compartiendo tu cumpleaños hoy? Nada, acá estoy con mi familia, con mis tíos, así que estamos muy bien acá, estamos tratando de pasar bien, así que estamos todo bien. Vos sabés, te lo digo, Julio, con toda sinceridad, la vez pasada cuando fuiste al evento de los premios BET y le vimos a tu madre, realmente me sentí muy orgulloso porque
A mí me pone tan feliz, primero cuando un compatriota llega hasta donde llegaste vos tan joven, y por sobre todas las cosas viniendo del interior, porque a veces nosotros lo del interior a veces tenemos menos chance, y somos paraguayos también como los capitalinos, ¿verdad? Así que feliz y orgulloso de saber de que le tenés ahí a tu madre en un altar, como corresponde la mamá. Claro, así mismo como decís, muchas veces a nosotros lo que venimos del interior nos cuesta el doble, por el tema primero de adaptarnos a lo que es Asunción, porque primero yo empecé ahí, ¿no? De Cabo Azul fue a Asunción y de adaptarse fue más difícil. Bueno, gracias a Dios también ellos pudieron estar ahí en un momento demasiado importante para mí, para mi vida, en los temas futbolísticos también. Para mí estar ahí es muy grande, y más bien estar viviendo eso con ellos que más se merecen ellos, porque bueno, lo venimos remando de abajo y bueno, me sentí muy contento también de que ellos puedan estar ahí conmigo. Bueno, nosotros estamos muy felices de todo lo que estás pasando, y ahora queremos preguntarte un poco cómo va tu evolución. Estamos soñando con tu vuelta inmediata a la selección paraguaya. Vos sabés que te tenemos mucha fe. La afición deportiva del país tiene mucha esperanza en vos, Julio César. Sí, el tema de la rodilla ya me estoy olvidando de a poco, ya bueno, ahora estoy empezando a hacer trabajo de campo, ya bueno, estoy de vuelta intensificando de a poco, ¿no? Sí, el tema de la selección obviamente yo también lo tengo en la cabeza, obviamente mi deseo primero es poder tener competencia acá con mi club, poder volver de la mejor manera, poder volver a estar bien. Bueno, obviamente luego estar en la selección, ¿no? Porque, bueno, todos saben que mi sueño siempre fue jugar en la selección y bueno, no pararé hasta alcanzar mi objetivo con la selección, ¿no? El poder usar algún día ese número tan anhelado que sueño también en la selección. Porque bueno, por mi abuelo, no, porque siempre decía que quería verme con el número, entonces siempre voy a tratar de esforzarme, lo hago ahora por recuperarme bien y bueno, luego obviamente estar en la selección. Exacto, Julio César, ¿qué sentiste ahí cuando tuviste la oportunidad, cuando estabas en el evento de los premios BET, compartir ahí con grandes jugadores? Vimos que estaba con Cafú, Stoichkov y otros grandes jugadores que antes seguramente vos lo veías también mirando televisión o escuchando algún partido o algún programa deportivo. Claro, fue muy emocionante. Lo más emocionante era que me conocían, ¿entendés? Entonces eso fue algo que me sorprendió bastante también. Sí, como decir, yo lo veía por la tele o jugando la Play muchas veces. Yo lo tenía en mi equipo, entonces verlo ahí a esos jugadores leyenda, como se le dice, bueno, era increíble, ¿no? Y bueno, poder vivir ese momento con mi familia, poder estar ahí, es algo, un sueño, ¿no? Un sueño hecho realidad. 1 de marzo. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya. Ine, sembara camindiene por engueme,
Isapuriripe Amboyo mi boco y napura hey Ayora amo Shaki oyo hueva opa araitepe Kureko vive Shemoko en mama que me repogei De koimenere kovandaja ei serán juporaba Ayevere como muriasete tesaraireka Ashekatu apetu pameko ere que ayerulega Anyekene akame kaumi mongulere koreputa Agami Santo Shareko Bani Shoru Waitepe Pinte anoje Shemitu Ejaramo Amoye Aupe Millabe Shakame Yate Amandu Akpepe De Yuru Eira Eira Moshe Mero Kaiku Koshe Ko Apebe Minte Senye